My Little Pony. Colisión espacio-tiempo capítulo 4. El viajero del tiempo. Continuando el viaje del Doctor. El vórtice que se formaba durante el viaje entre dimensiones es tan hermoso por sus distinguidos colores y por la forma en que esparce luz en su interior que uno creería que se trata de un sueño, pero la verdad era que uno se movía a una velocidad superior a la luz, superior al tiempo, pero eso no le quitaba lo hermoso de los colores, todos los colores mezclándose y bailando alrededor de uno, parecía poesía y emitía la mejor sinfonía existente, la cual era tan agradable que hacía desear a uno nunca salir del vórtice. Para desfortunio de cualquiera lo mejor siempre ha de durar poco para poder disfrutarlo mucho mejor en el presente. Incluso la señorita que viajaba con toda libertad no podía evitar sentir una calma y paz que la reconfortaba al estar rodeada de tanta belleza, sin embargo ella aún en su tranquilidad tenía la idea de completar sus metas, incluso si tenía que destruir dicha paz para lograrlo. El Doctor al estar en la TARDIS no lograba ver tal espectáculo hasta que ocasionalmente se preguntó si aún seguía a la señorita que iba adelantada. Después de todo él salió unos minutos después de ella y en el tiempo unos minutos son una gran distancia, hasta el más mínimo segundo puede ejercer una ventaja. El Doctor podía sentir por medio de su magia como la señorita aumentaba su velocidad y se apartaba cada vez más. Esto ocasionó que se molestara y regresara al panel de control para intentar encontrarla y detenerla. Este avanzó deprisa por los corredores de la nave y se apresuró en ubicarla, sin embargo pudo ser muy tarde, la señorita ya se había percatado de su presencia y aún en movimiento giró y disparó una horda de plumas astrales de metal que se dirigían a la TARDIS, la cual no estaba preparada para un daño masivo durante el movimiento, por lo que al sentir el impacto la nave se agitó bruscamente, y su interior aún más. El Doctor tenía problemas para mantenerse de pie frente a los controles, no esquivó los ataques sabiendo que cualquier movimiento podría generar que se saliera de curso y perdiera a la señorita en el vórtice. Lo único que pudo hacer fue generar un escudo en los motores y sistemas de navegación. Los impactos, aunque fuertes, solo dañaron el escudo de la TARDIS. Esta aún continuaba con su trayectoria y su velocidad aumentaba. Buen intento, pero necesitarás mucho más que eso para vencer a la TARDIS, exclama el Doctor al ver que las lecturas de la nave no habían sido afectadas. La señorita se movía con mucha libertad, su habilidad para viajar entre dimensiones no dependía de su magia, solo necesitaba la herramienta correcta, la cual levitaba frente de ella. El extraño metal se había deformado lo suficiente para parecer una sustancia oscura que flotaba libremente en el aire. Esta herramienta le permitía moverse a través de las dimensiones no solo paralelas, sino incluso en las individuales, que eran aquellas que no tenían rastro del círculo, por lo que era probable que llegara a cualquier otra dimensión existente con la condición de que ella no existiera en estas. Sin embargo, tomando en cuenta los acontecimientos que dan lugar a su nacimiento, solo existían 4 dimensiones donde ella aparece de forma natural y una de estas fue destruida. La señorita giró la mirada un segundo hacia el trayecto ya recorrido y vio como la nave del Doctor se acercaba a ella, sin embargo solo pudo regresar la mirada hacia adelante y sonreír entusiasmada. La carrera estaba por terminar y no se permitiría perder. El Doctor ajustó los controles de navegación e igualó a la señorita, que lo miraba con una sonrisa tétrica. Ella esperaba que la alcanzara y cuando lo tuvo a su lado solo iluminó su cuerno y en un resplandor desapareció del radar. El Doctor se alarmó, ella había desaparecido, había sido una trampa y por miedo a perderla en el vórtice cayó en ella. Terminaré lo que comenzamos hace ya 100 años, no podrás seguirme desde ahora, señor del tiempo, se escucha desde las espaldas del Doctor. Era la señorita que iluminaba su cuerno y se preparaba para atacar. Siempre fuiste muy astuta para desarrollar planes de ataque, incluso cuando tienes la ventaja de atacar en silencio siempre te presentas ante tu víctima, responde orgulloso el Doctor separándose de los controles y girando para verla, dejando solo un casco en los controles. ¿Qué puedo decir? Ver el rostro aterrado es un muy buen incentivo, aclara la señorita. Ella disfrutaba ver el rostro de a quienes estaba a punto de destruir, le ocasionaba una alegría amarga que disfrutaba y motivaba a continuar. ¿Cómo un rostro tan bello puede ocultar tanta maldad?, añade el Doctor entre risas mientras ve la hermosa figura que lo amenazaba. Desafortunadamente no hay forma que sobrevivamos esto, comenta mientras acciona unos comandos con su magia. La nave encendió sus luces de emergencia, esta comenzaba a entrar en rumbo de colisión, el interior se agitaba ligeramente, las paredes del vórtice se debilitaban, la nave perdía velocidad.
En el interior la señorita disparó hacia su rival, quien generando un escudo, protegió los controles de la nave, seguido se teletransportó a un costado de ella y la derribó contra la puerta, haciéndola rodar junto con él hacia las escaleras. Ambos se lanzaban golpes al rostro y cuerpo, sin embargo ocasionalmente algunos se dirigían al cuerno, debido a que si lo rompían su magia sería inútil. Ambos rodaron y el doctor cayó sobre ella. Al llegar al siguiente nivel este iluminó su cuerno y disparó contra ella, sin embargo esta deslizó sus patas traseras y de una patada lo empujó contra la pared para luego ponerse de pie y disparar contra él. Este lo esquivó de un giro y de igual forma disparó. Ambos dispararon sus mejores rayos, bloqueándose mutuamente, se empujaban mientras sus rayos generaban una plasma que caía al suelo. El rostro del doctor mostraba la desesperación, la angustia de enfrentar a quien ha destruido múltiples dimensiones o que está destinada a hacerlo. Sentía un gran ardor en su pecho que no le permitía reducir su rayo, era su voluntad la que ardía y se negaba a ceder un solo centímetro. Mientras tanto el rostro de la señorita mostraba una peculiar sonrisa, ella disfrutaba de pelear, pero el solo pensar que estaba por asesinar al señor del tiempo, le excitaba, no podía sentirse mejor, ni siquiera utilizaba todo su poder en realidad, sin embargo sentía como su cuerpo ardía por la emoción y como las cosquillas hacían que riera a carcajadas. Aunque tenía en cuenta que debía terminar con esta ridícula batalla antes de que comenzara. Ambos se encontraban de pie frente al otro, disparando su rayo hacia el opuesto, generando un bloqueo simultáneo. Ninguno de los dos pareciera que cedería, hasta que el movimiento de la nave los desequilibró. Esta se agitó drásticamente, provocando que en el interior todo se colapsara y cayera. Los rayos se separaron y se impactaron contra los muros. El del doctor giró y se impactó contra unas tuberías, rompiéndolas que provocaron que un poco de aire caliente se filtrara al interior, mientras que el rayo de la señorita se giró y perforó el casco de la nave, activando la alarma de la nave. Ambos se mantenían de pie a duras penas hasta que nave simplemente no pudo seguir estabilizada y giró drásticamente provocando que el interior se retorciera. El doctor se resbaló y golpeó su cabeza contra los tubos de acero, lo que lo dejó inconsciente mientras el vapor del aire llenaba la habitación. La señorita miró agitada como el interior de la nave se cubría por las luces rojas de la alarma y al escuchar el riesgo de colisión no le tomó tanto elegir abandonar la nave y continuar por sí misma. Esta iluminó su cuerno y se preparó para irse, pero antes se acercó al cuerpo del doctor y lo miró inmóvil entre los metales. Ella no estaba segura si estaba vivo, las luces rojas le daban un aspecto de muerto, y el aire caliente hacía difícil ver claramente su rostro, al utilizar como este la miraba inconsciente. Este se encontraba muy cansado, el vapor lo sofocaba, y lo único que podía ver era como la señorita se acercaba y como con su magia apartaba el vapor para ver su rostro. Esto provocó una sonrisa inconsciente del doctor. Ver ese bello rostro y esos lindos ojos asomándose entre el vapor y la ruina, le dieron esperanzas de vivir. Pero esto cambió cuando ella iluminó su cuerno y atravesó su pecho con un rayo. Los ojos del doctor se abrieron de la sorpresa y sus pupilas se contrajeron al ver el rayo que había perforado su pecho. Este muy lentamente escupió sangre y cerró los ojos mientras sentía como sus fuerzas comenzaban a fallar. La señorita sonreía de alegría al ver cómo este moría lentamente, pero no podía quedarse por más tiempo que quisiera para ver cómo la vida se escapaba de su cuerpo. Sus últimos alientos eran su melodía favorita. Ella simplemente no podía sentirse grata hasta ver cómo el doctor moría. En sus últimos segundos solo puedo ver a esa hermosa alicornio que reía, su risa era tan dulce, y sus ojos tan brillantes que a le volvía la pregunta ¿cómo alguien tan linda puede ser tan mala? Simplemente ella desapareció, de la misma forma en que apareció en un destello blanco. El doctor ya sentía estar en las últimas. La señorita apareció enfrente de la nave y vio cómo ésta giraba de forma aleatoria e irregular, no tenía control de navegación, sin embargo, se dirigía al mismo rumbo que antes, un rumbo de colisión. Su velocidad generaba que se perdiera, ya no podía alcanzar a la señorita que se mantenía volando y viendo fijamente la nave. Esta insatisfecha iluminó su cuerno y le disparó un poderoso rayo a la Tardix. El vórtice se agitó drásticamente, la nave que giraba lo recibió directamente provocando que se estremeciera aún más. Esta se envolvió en fuego y en humo negro, ya estaba muy dañada. En el interior el doctor se despertó al sentir el golpe y utilizando su magia cerró los vasos sanguíneos que tenía abiertos, se puso en pie y avanzó hacia los controles con la esperanza de poder restaurar el control de navegación. Se acercó tranquilamente y de un compartimiento de los controles extrajo su destornillador para reparar los ya dañados sistemas. El rayo fue lo suficientemente potente para generar un cortocircuito en ellos.
La señorita vio como la nave se alejaba lentamente por lo que dio media vuelta y continúa en su viaje, esta ilumina su cuerno e invoca su herramienta que esta estaba por desaparecer, esto generó un gesto de disgusto en ella, se apresuró, ya no le quedaba mucho tiempo dentro del vórtice. Su velocidad era notable, pero incluso su acelerada velocidad fue inútil, su herramienta se desvaneció y el vórtice la expulsó al generar un extremo final, por el cual salió bruscamente, emergiendo en otra dimensión. La señorita llevaba mucha velocidad por lo que no pudo frenar al ver que se dirigía contra el suelo, esta abrió sus alas astrales y cambió su trayectoria para elevarse al emerger del vórtice y evitar un daño mayor al chocar contra el suelo, seguido guardó sus alas astrales y se elevó sobre las montañas para ver el mundo que la rodeaba. Esta lentamente bajó hacia una montaña cercana y giró para ver el vórtice que se cerraba. Maldición, trayectoria de colisión. Grita la señorita furiosa al ver cómo el vórtice estaba inclinado hacia el suelo. Ella lo dedujo al ver esa inclinación. El doctor cambió el destino de la señorita al accionar esos controles y terminó en una dimensión totalmente diferente a la de su destino original. La señorita se molestó, había sido saboteada y seguido molesta disparó un rayo contra la montaña más cercana, la cual se carbonizó por su alto poder. Esta llevó su casco derecho a su rostro e intentó tranquilizarse un momento, ella iluminó su cuerno e intentó invocar la herramienta correspondiente a esa dimensión. Pero un gran disgusto y furia la llenó al sentir y al saber que en esa dimensión no habían creado tal herramienta aún. Esto generó que ella se molestara otra vez, ella aún tenía su casco en su rostro, ocultaba sus ojos y gran parte de su rostro, solo su sonrisa era visible entre los pequeños espacios que dejaba su crin. Su gran poder destruyó la montaña donde se encontraba y su presencia se hizo notar al provocar tanta destrucción en solo unos segundos. Rápidamente aparecieron varios alicornios, junto con pegados, unicornios y pony terrestres, que llevaban armaduras y diversas armas, estaban fuertemente armados y su poder era notable. La señorita se suspendía por medio de sus alas y sutilmente miró a sus invitados. Esta suspiró tranquila y utilizó el casco que tenía en su rostro para peinar su crin. Al elevar su mirada hacia ellos, sus acompañantes se sorprendieron al ver su belleza, la cual era sorpresivamente cautivadora, era como ver a un ángel o incluso como presenciar el nacimiento de miles de estrellas. Esta giró su cuello ligeramente para ver el rostro de todos y sus distinguidas armas que resaltaban por una razón, ella no conocía lo que eran las armas. Un alicornio que se distinguía por ser el líder de ese grupo tartamudeó llamando su atención, la señorita dirigió esos ojos hacia él, provocando que entrara en pánico al ver su belleza, este tragó saliva nervioso y pronunció una pregunta común. Disculpe señorita, usted no debe ser de por aquí, ¿necesita ayuda? Pregunta tímido el alicornio de voluminoso cuerpo y rostro firme, efectivamente, yo no soy de aquí. Acabo de llegar y me he percatado de que no existe cierta herramienta que necesito para regresar a mi hogar, ¿ustedes podrían ayudarme? Preguntó la señorita acercándose a este mientras lleva sus cascos a su fuerte pecho y lo acaricia mientras habla con él. Ella sabía que era atractiva y que era natural que los machos la vieran de esa forma, esto para ella solo era una ventaja. No existe. Repite hipnotizado por la belleza el líder del grupo, no se preocupe, si no existe la crearemos por usted, añade al reaccionar y ver las delicadas caderas que se apartaban hacia el centro de su formación circular. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Pregunta valientemente un Pegaso que no podía dejar de ver su aletear ni a ella en consecuencia. Pueden llamarme señorita, no tengo nombre específico ahora. ¿Les importaría si me alojo en esta zona apartada? Responde dulcemente. Sus acompañantes aceptaron mientras miraban perdidamente su rostro, esta disimulaba la inocencia infantil que impedía que pensaran que se tratase de alguien malo, sin embargo ella disfrutaba de los elogios recibidos mientras descendía al suelo para establecer su hogar. Los alicornios ofrecieron su ayuda al ver cómo ésta iluminaba su cuerno, pero ella los rechazó gentilmente, seguido iluminó su cuerno con una intensa luz roja, llevó su casco derecho a su cuerno y extrajo la energía de su cuerno para concentrarla en su casco, esta suspiró e impactó su casco contra el suelo. Un gran temblor agitó el valle, sus acompañantes que estaban sobre el suelo después de haber bajado no pudieron mantenerse de pie y tropezaron para luego caer por la agitación de la corteza terrestre, los que estaban en el cielo vieron maravillados como en el lugar donde su casco se postraba emergía una circunferencia que se extendía por gran parte hacia delante de ellos, la luz roja se elevó sobre la tierra e hizo presente un círculo rojo que brillaba opacando el sol, seguido se resaltaron 5 puntos que le dieron forma a un pentágono que se proyectaba en el interior del círculo,
Todos miraban sorprendidos como esto emergía de la nada, no podían comprender la cantidad de energía y magia que se acumulaba en el interior de su cuerpo. Vaya sorpresa se dieron todos al ver cómo esto no había ni comenzado. En el interior del pentágono emergieron 5 diagonales que conectaban las esquinas del pentágono, dando a presenciar un pentagrama que se extendía por la distancia. La señorita miraba esto sin expresión alguna, pero al girar y ver los rostros de los demás no pudo evitar sonreír y dejar escapar una risa de alegría. El gran pentagrama iluminó su superficie y consumió todo lo que se encontraba en su interior: piedras, árboles e incluso animales. Su interior se hundió en el interior hasta desaparecer, seguido la tierra fue consumida para darle uniformidad a la superficie donde se encontraba. Rápidamente comenzó a emerger una edificación de piedra oscura que se alzaba sobre la superficie. La inmensa estructura hizo tragar saliva a todos, no comprendía nada de lo que habían presenciado, sin embargo, lograron escuchar el silbido de la señorita, que muy amablemente les invitaba a pasar una vez el edificio se completó. A todos se les hizo agua a la boca, no podían verla caminar sin imaginarla en la intimidad. Se apresuraron en seguirla y sin protestar entraron en la estructura. La señorita era consciente de las tentaciones que hacía y las utilizaba a su favor. Ella permitió entrar a sus invitados primero y seguido ella entró cerrando la puerta, la única salida. En el vórtice. Exitosamente el doctor había logrado restaurar los controles de navegación de la nave y la TARDIS estaba lista para continuar hacia la dimensión donde había mandado a la señorita al cambiar la dirección de curso. Este fijo curso y se separa de los controles para ver su letal herida que aún con su magia no era capaz de curar. El doctor suspiró cansado y se recostó junto al panel de control, comenzó a dictar unos datos que la computadora registraba y guardaba en una pantalla. Su calor corporal ya era escaso, el frío lo invadía y el sueño se apoderaba de su mente, pero aún con esto seguida dictando todos los datos referentes a la señorita y a la amenaza que representaba. Su corazón lentamente se detenía hasta que su último aliento se escapó. El doctor había muerto. En ese momento de silencio su cuerno se hizo luz y se separó de su cuerpo, mientras que su cuerpo dejó escapar una luz muy brillante que reabsorbió la luz que antes era su cuerno, produciendo que en sus costados 2 extremidades surgieran y sus fuerzas se restauraran de nuevo. La luz se incrementó hasta el punto de no dejar ver lo que ocurría en realidad. Seguido la luz explotó esparciendo brillo por todo el interior de la TARDIS. El doctor había regresado en su siguiente forma, un Pegaso marrón. Su rostro mostraba que no era la primera vez que se encontraba en estas circunstancias. Miró a su alrededor y notó el daño que tenía el interior de la TARDIS. Suspiró y se acercó a los controles para ver la dirección hacia la cual se dirigía a tan grande velocidad. Revisó las lecturas y esto solo hizo empeorar su humor. Todas las lecturas estaban en estado crítico, lo que indicaba que la TARDIS casi fue destruida por completa. Viró su mirada un poco y notó el texto que estaba escrito para él. La información conocida del círculo, los datos de la señorita, poderes y habilidades, además de información de la dimensión hacia la cual se dirigía. El Pegaso tomó una bocanada de aire y comenzó a leer la información de la dimensión, la cual era diferente a la de donde proviene la señorita, en donde las máquinas han progresado notablemente. Esto podía hacer que la señorita encontrara fácil dominarla, después de todo ella tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, en su mente aún perduraba un disgusto. La distancia que ella tenía era inmensa y el tiempo que ella tenía de ventaja podría afectar en el desarrollo del mundo a donde se encontraba. Es decir, que esos minutos se podían convertir en años y que él llegaría a un tiempo donde la señorita ya ha atacado e incluso cuando está todo en desastre. Su preocupación era grande, él no podía regresar al pasado para detenerla porque ella no existía y si lo hiciera la señorita del futuro se interpondría. Era un juego de azar. No puede dejar de perseguir a la señorita original porque al intentar interceptarla se toparía con una señorita distinta, y lo último que necesita es crear una realidad donde puedan existir más de una. Tenía que derrotar a la original para evitar que se propague como un virus por todas las realidades. El Pegaso se acercó a la computadora y analizó la situación de las dimensiones que ya habían sido invadidas. La computadora proyecta una película. Las imágenes eran claras, una alicornio de bella figura aparecía y creaba un ejército para destruir a sus defensores y crear las herramientas para derrotar al Señor de la Muerte, con el fin de obtener su poder y forzarlo a trabajar a su gusto.
La dimensión no soporta los cambios drásticos de energía y se rompen en pedazos provocando que miles de vidas serán sacrificadas para elaborar el fruto que ella quiere. Todos los grandes héroes de las diversas historias han muerto contra ella, no han podido igualar su descomunal poder, incluso héroes que solo existen en sus propias dimensiones no fueron rivales contra quien era ajena a la realidad y amante de la muerte. Seres que amenazaban a otras dimensiones como entidades malignas conocieron su poder y se aliaron con sus enemigos para detenerla, pero fue una tenue resistencia inútil. Monstruos dimensionales, horribles criaturas, alicornios perversos, asesinos de leyendas, héroes de diferentes razas, de diferentes dimensiones, todos ellos presenciaron como del cielo emergía una estrella de lúgubres colores, que era el transporte de la señorita. Sus más poderosos ataques, que tenían capacidades universales, no fueron nada ante el poder dimensional que ella tenía en sus cascos, y su magia era la suficiente para asesinarlos a todos antes de siquiera conocerla. Las dimensiones cayeron ante su poder y se convirtieron en víctimas. Sin importarle si eran buenos o malos, la señorita acabó con todos y cada uno de ellos. Ningún ente podía igualar su figura, ni siquiera los señores del tiempo la pudieron detener. Ver solo esa bella figura era presenciar la muerte más divina. Una inmensa cortina de muerte se extendía a lo largo del tiempo y extraía la vida de todos los presentes. Las criaturas que se resistieron intentaron derrotarla, pero solo sirvieron como ejemplo para pacificar a los rebeldes. La señorita no era herida, nadie la podía detener, y ella recolectaba las energías de todas las dimensiones y las mandaba a lo que originalmente fue su dimensión y que ahora solo es un vacío de oscuridad. La máquina que se encuentra allí recolecta la energía y magia de todos los seres existentes en las dimensiones destruidas para restaurar su propia dimensión. Monstruos que estaban destinados a ser una pesadilla para los habitantes de su dimensión fueron exterminados, y los héroes que defenderían las dimensiones fueron asesinados. La señorita era la última sombra que todos miraban, la asesina y destructora sin rival. Fin de la película. El Pegaso miró aterrado el poder de la señorita y no entendía cómo su predecesor creía que podía derrotarla. Era un pavor que lo invadía, sin embargo no podía dejar de ver las imágenes de la señorita cuando asesinaba, y fue en un segundo que lo notó. Él comprendió el plan de su predecesor, detenerla antes de que se convierta en eso era la única alternativa. La película mostraba a una alicornio madura, una adulta, una versión mucho mayor de ella. El Pegaso apretó los controles de la TARDIS y revisó las grabaciones anteriores, y era cierto, la señorita que perseguía era más joven. De alguna forma el doctor había logrado encontrarla en un pasado cercano, y si lograba detenerla antes de que se convirtiera en el ser más letal existente, salvaría a todas las dimensiones. El Pegaso revisó más a fondo los datos de ambas entidades y pudo detectar que en el momento en que ella se convierte en una destructora, sucede cuando adquiere la habilidad de crear las herramientas sin ayuda de otros, sin necesitar usar la invocación, máquinas, o experimentos. La computadora mostró también muchos de los poderes que la harían invencible. Intangibilidad, regeneración masiva, creación de agujeros negros para recibir disparos masivos, asesinato en el tiempo, y un conjunto de hechizos y habilidades que le permitirían dominar a cualquier rival, pero sobresalían dos habilidades en peculiar que estaban diseñadas para enfrentar a un oponente específico, las alas astrales y un ojo del mañana. Estos atributos le daban el poder para confrontar a cualquier alponse que pudieran existir. El Pegaso suspiró y no podía encontrar las palabras para describir a una criatura que era capaz de asesinar a cualquiera con solo desearlo. Simplemente viró la vista y cerró los documentos. La nave hizo presente una alarma, ya estaba por emerger en la dimensión. Pero ¿qué tan grande sería el efecto de la señorita en ella? Dimensión afectada. La señorita aprisionó a sus invitados y les reprogramó la mente para que obedecieran sus órdenes sin dudar. Lentamente su belleza atrajo a cientos y luego a miles, todos fueron inmovilizados y capturados, para ser parte de su ejército. Lentamente la señorita comenzó su invasión, envió a grupos de sus fuerzas a las capitales de cada ciudad y de cada pueblo para que estos secuestraran a los civiles y fueran llevados a la instalación donde los experimentos e invocaciones tenían lugar. No tardó en llegar la noticia de que un grupo clandestino secuestraba a los habitantes de Equestria para usarlos como objetos de experimentos. Solían caer varios miembros del ejército por héroes del reino. Sin embargo, cuando ella hizo presente su presencia, ni siquiera los más fuertes pudieron hacerle frente a la señorita que personalmente dirigía la avanzada hacia las villas, pueblos y ciudades, donde se encontraban las familias más poderosas y de donde nacerían aquellos que podrían confrontarla en un futuro. La señorita se dirigía a estos para terminar con la semilla de esperanza antes de que ésta fuera plantada.
Solo habían pasado 7 meses desde que ella llegó y cientos de vidas habían desaparecido en un resplandor. Finalmente muchos líderes recurrieron a las familias mercenarias que cobrarían por asesinar a la señorita, pero sus máquinas y su ciencia fueron inútiles, sus pequeñas villas fueron destruidas en segundos, creyeron estar seguros en sus muros. Ninguna bala, ni espada se podía acercar a ella. Al final las familias líderes murieron y se convirtieron en víctimas de los crueles experimentos de la organización. Algunos años después, cuando se encontraban en los recientes escombros de una ciudad, mientras todas las fuerzas de avanzada terminaban con la vida de los sobrevivientes, la señorita avanzaba lentamente por un sendero de muerte. Esta miraba dulcemente a los niños muertos, solo se acercaba a los que estaban en su camino y los asesinaba con sus propios cascos. Ahora se dirigía a la próxima ciudad, sin embargo muy a lo lejos le apuntaban con un rifle muy potente que se encontraba cargado con las balas de la familia armamentista más secreta. El disparo fue insonoro, a muchos kilómetros de distancia donde creía que no podrían ubicarlo, la bala cruzó rápidamente la distancia en segundo en dirección a la cabeza de la señorita, pero esta solo dio un giro y esquivó la bala ágilmente, fijando su vista en el francotirador. Este miraba aterrado a través de la lente como la señorita lo miraba directamente, ya lo había ubicado. Este se apartó y comenzó a retirarse hasta que escucha como unos cascos caen a sus espaldas. Era la señorita que se había teletransportado en instantes. Ustedes confían demasiado en sus armas y habilidades, ya han olvidado utilizar la magia de forma correcta, comenta la señorita mientras levita la caja de municiones. El francotirador era un unicornio azul que al verla se dio vuelta y gritó su ataque. Este se sorprendió al ver que ya no se encontraba en su lugar. Este nota como su rayo se impacta en lo lejano. Este retrocede confundido y siente como choca contra alguien. Era la señorita que lo abraza de espalda y le pide saber dónde se encontraba la familia Fidel, que era la que elaboraba esas balas. Resulta que no podía parar esas balas, por lo que decidió destruir la fuente de elaboración de forma inmediata. El unicornio tenía miedo y le dio la dirección, creyendo que se salvaría al cooperar. La señorita recibió los datos y lo soltó dándole la espalda. El unicornio cayó sobre sus cascos delanteros y respiró agitado. Estaba con vida, sin embargo iluminó su cuerno y se giró para disparar de forma sorpresiva, pero al mirar hacia adelante no pudo ver nada. La señorita había desaparecido. Escucha una risa a sus espaldas. Este gira aterrado y observa a la señorita iluminando su cuerno pronunciando mala elección. Esta seguido ilumina su cuerno y dispara un rayo que despedaza la cabeza del unicornio, manchando su espectro con sangre. Ella respira profundo e inhala el intoxicante aroma de la sangre. En su boca se hace agua y no evita lamer sus labios. Su apetito había sido despertado. Ella comienza a avanzar hacia la villa donde se encontraba la última familia armamentista, la única capaz de crear un arma que la pudiera herir. No le tardó mucho llegar y acompañada de un grupo élite no se molestaron en ocultar su presencia en la distancia. Desde las paredes de la villa se podía ver a un pequeño grupo acercándose. El aspecto de la señorita no les daba confianza. Era un bello cuerpo teñido de sangre, con una inmortal sonrisa que dejaba escuchar una insonora risa la cual era muy inocente a la distancia que se acortaba. La familia cerró las puertas y esperó paciente el siguiente movimiento. La señorita se acercó a las puertas y deslizó su casco derecho por ella, notando la barrera de magia que tenían las puertas. Esta da un paso hacia atrás y la puerta se parte en diagonal colapsando las puertas por un segundo movimiento. Los integrantes de la familia dispararon armas que generaban explosiones solo al salir del cañón y al chocar contra un objetivo este se carbonizaba. La señorita iluminó su cuerno e hizo emerger piedras afiladas a pies de los unicornios y pegasos que eran parte de la familia. Estos eran levantados sobre el suelo al ser atravesados con las piedras afiladas, las cuales al elevarse lo suficiente hacían emerger una corriente eléctrica que recorría desde la base hasta la punta de la piedra y al llegar a la punta esta se dividía en 4 partes y se abrían hacia los lados, destrozando los cuerpos y cubriendo todo en sangre. Desde lo más apartado de la entrada varios francotiradores disparaban. Sus balas eran 100 veces más potentes que las comerciales que se exportaban como mercancía pública. Las balas no podían ser detenidas por lo que los que acompañaban a la señorita saltaban frente a la bala evitando que fuera herida. Cada sirviente recibía un máximo de 3 balas que les arrancaba un miembro al recibirlo en las patas. Los francotiradores eran muy hábiles y utilizaba el rebote para disparar, sin embargo el ojo de la señorita prevenía estos disparos y ella simplemente los esquivaba. Sus movimientos eran tan dulces que daba la ilusión de estar bailando entre las balas.
El cuerno de la señorita se iluminó y desapareció de la vista de todos, estos estaban desorientados ante su ausencia y al apartar la vista de la puerta pudieron notar cómo ella volaba sobre ellos mientras iluminaba su cuerno con mucha magia y miraba el espectáculo de luces de sus sirvientes. Los francotiradores elevaron su arma y la apuntaron directamente, pero al disparar todos los cañones se doblaron, eran los sirvientes que habían llegado hasta ellos, los francotiradores se enfrentaron sin temor y muy hábilmente ejecutaron a más de un sirviente, eran unicornios, pegasos, incluso algunos alicornios los que estaban bajo el hechizo de la señorita, pero cuando el último de los sirvientes se enfrentaba al alto rango de la familia señal o a la señorita que había generado una esfera a sus espaldas, ella suspiró y la esfera se incrementó hasta cubrir el tamaño de la villa donde vivían. La señorita elevó sus cascos delanteros y los descendió junto con su ataque masivo, fueron cientos de rayos de magia que se dispararon para frenar el ataque, la señorita reía en todo momento, una familia peleaba para no permitirle continuar, la emoción al ver a una familia tan unida le hizo hervir la sangre, ella dejó de empujar un momento y permitió que ellos ganaran un momento de esperanzas al hacer retroceder la energía, sin embargo esto terminó cuando ella utilizó su magia para manifestar sus alas astrales, estas la hacían ver más intimidante y utilizando ese miedo volvió a empujar contra ellos. La esfera avanzó por el cielo y no fue detenida por los rayos, lentamente las casas se consumieron en fuego y se convirtieron en escombros solamente cuando las energías de la familia se terminaron. La esfera se impactó con tremenda fuerza contra la villa. La tierra se rompió y a la distancia se elevaron montañas. El grito de miedo de todos fue silenciado por el insonoro resplandor de una explosión que arrasó con todo rastro de la legendaria familia, las nubes sobre ellos se apartaron generando un aro de nubes que indicaba el lugar donde cientos de vidas habían sido extinguidas. La señorita descendió hasta los escombros, aunque ya no se podían llamar escombros, solo eran montones de polvo y cenizas comprimidas. Ella caminó un momento por la villa y visualizó en la distancia a un Pegaso que huía del lugar para notificar a la realeza lo que había sucedido. Este volaba lo más rápido posible, tenía miedo, este nunca miró atrás, pero al ver cómo se generaba una alargada sobra frente de él mientras se alejaba hizo que derramara unas lágrimas al pensar en lo peor. En su camino un resplandor se presentó, era la señorita que lo interceptó, esta levantó su casco izquierdo y lo tomó del cuello para girar junto con él y arrojarlo hacia el suelo más cercano, este no pudo reaccionar a tiempo y al ser lanzado contra el suelo pudo sentir la gran fuerza de la señorita, este cayó sobre sus alas provocando que se le rompieran al caer sobre ellas, este gritó y se rodó para levantarse de sus alas, y al mirar sobre su lomo pudo notar cómo el hueso sobresalía de la piel de estas, este se levantó e intentó huir, pero la señorita descendió en su paso y provocó que se congelara del miedo, era él solo contra quien había destruido a toda su familia en un resplandor. Necesito tu ayuda, menciona la señorita, mientras se acercaba a él y acariciaba su rostro suavemente, este estaba paralizado y miraba con total pánico su casco, al tocarlo el Pegaso no supo cómo contestar, estaba confundido, su boca le sabía a sangre, sus alas estaban rotas y el miedo de verla tan cerca y tan distinta como la contempló anteriormente le producía una aberración y un disgusto, pero esa dulce voz no le permitía ignorarla, por lo que respondió confundido. Inconscientemente solo pudo mencionar cómo te ayudo. Este tartamudeo, provocando una dulce risa por parte de la señorita, que encontró tierna su respuesta. Seguido caminó junto a él, ella iluminó su cuerno y curó sus alas al instante, este miró esto alarmado, ahora no tenía sentido alguno lo que ocurría. Este se dio cuenta que ella estaba a sus espaldas y rápidamente se giró por miedo a que le hiciera daño. Al girar este terminó mirándola fijamente a sus ojos a una muy corta distancia, compartiendo los mismos suspiros. Este pudo oler el perfume que la acompañaba, el cual simplemente no pudo evitar volver a inhalar una vez lo sintió. Necesito una máquina, ¿me ayudarás a construirla? Preguntó la señorita mientras se acercaba y ponía su pecho contra el suyo para que éste se perdiera en su dulce aroma. El Pegaso contuvo sus palabras un segundo, pero al sentir el suave latir del corazón de la señorita, dejó de pensar lógicamente y cayó ante su deseo. Él levantó un casco y la abrazó aceptando. La señorita de la misma forma lo abrazó y recostó su cabeza sobre él, ella en realidad reía en murmullos y sus ojos brillaban como un millar de estrellas. Ambos se apartaron y se miraron ruborizados. Ella iluminó su cuerno y teletransportó a ambos hasta donde había invocado su laboratorio. Él miró asombrado el tamaño de la estructura, pero se perdía en el caminar de la señorita, en su suave menar y en su estética figura casi madura, siempre hermosa.
Pasaron algunos años y la señorita dejó de mandar a secuestrar civiles para cumplir con los materiales que la máquina necesitaba. De cierta forma había cambiado su actitud desinteresada hacia los demás desde aquel día. Muchos estaban bajo el hechizo mental de la señorita, por lo que no se oponían a ningún capricho. Sin embargo, el Pegaso estaba por su propia voluntad y constantemente se cuestionaba para qué necesitaba la máquina. Él, aunque la fabricaba, solo seguía las indicaciones de la señorita. No podía evitar mirarla y sentir un gran vacío en su mirada en los últimos días de la fabricación. Un día se acercó a ella para conversar. Ya habían pasado 2 años desde que se unió a ella, y su ejército ya era inmenso pero anónimo a la realeza y a cualquier imperio. Señorita, ¿sucede algo? Preguntó tímido. Era la pregunta de todos los días que no esperaba ser respondida nuevamente. Cristóbal, nuevamente quiero llorar pero las lágrimas no salen. ¿Estaré enferma? Pregunta la señorita, mientras se recostaba junto a él, esperando su consuelo. No se preocupe Miss, nunca dejaré que vuelva a llorar, responde Cristóbal abrazándola y recostando su cabeza junto a la suya. La máquina está lista, solo falta la fuente de poder que abrirá el portal a su dimensión y mandará la energía recolectada para asegurar que todo esté bien, añade besando su mejilla suavemente. Ella se ruboriza y se levanta para acercarse a la ventana que miraba hacia el exterior de la habitación. Tienes razón, solo es cuestión de hacer los movimientos correctos, comenta la señorita enérgica mientras mira el castillo de la princesa Celestia en lo lejano. La señorita podía ver en el reflejo de la ventana a Cristóbal que la miraba perdidamente. Ella miraba el reflejo mientras cuestionaba sus propios sentimientos. ¿Acaso eran reales o solo eran efecto de los años? Ella suspiró y recordó que la máquina necesita ser activada, por lo que iluminó su cuerno y a sus espaldas comenzó a generar cuchillas de acero. Cristóbal se había parado junto a ella para acompañarla. Este se acercó y frotó su rostro contra ella. Los años le habían dado la habilidad de sentir cuando ella estaba muy dolida. Su rostro no había cambiado y siempre mostraba la misma bella sonrisa. Cristóbal besó su cuello lentamente mientras le decía lo mucho que la quería, y lo mucho que agradecía haberle permitido compartir estos 2 años con ella. A sus espaldas las cuchillas se habían formado completamente y todas eran levitadas por la señorita. Estas se cubrieron completamente con su magia y se dispararon a gran velocidad, apuñalando el cuerpo de Cristóbal hasta matarlo. Este no mostró ningún gesto de dolor ante las docenas de cuchillas que abrían su carne y derramaban su sangre a pies de ambos. La luz de sus ojos se debilitó hasta perderse en la oscuridad de sus ojos azules. Este no quería hacerle más dura su carga. Cristóbal sintió cada corte hasta que sus patas ya no pudieron mantenerlo. Este sonrió y dejó escapar unas gotas de sangre de entre sus labios. Este miró el reflejo de la ventana y pudo ver claramente cómo la señorita derramaba algunas lágrimas. Sus ojos se cristalizaron por las lágrimas. Esto le hizo entender que era tan duro para ella como para él. Este se inclinó un poco y besó su mejilla despidiéndose de ella, deseándole lo mejor. El cuerpo de Cristóbal cayó y se impactó fuertemente contra el cristal, el cual se agrietó un poco por el golpe que recibió del rostro del Pegaso muerto. La señorita dio media vuelta y se apartó de la ventana dirigiéndose hacia la puerta. De esta un alicornio con armadura emergió para abrirla y acompañarla. Este miró sorprendido la escena, luego tragó saliva y le preguntó de quién se trataba. La señorita se detuvo un segundo y miró hacia el cuerpo sin vida. Ella respiró tranquila y respondió con lágrimas en los ojos: no es nadie. La señorita se giró y se dirigió a la máquina para activarla. Mientras tanto el alicornio tragó nuevamente saliva al ver los cientos de cuchillos y la forma en que había sido asesinado. Este iluminó su cuerno e incineró el cuerpo hasta que no quedó rastro de él. El alicornio levitó una radio que llevaba consigo y notificó a sus compañeros. La señorita está lista para comenzar el ataque a Canterlot. Asegúrense de tener todo listo para cuando llegue la hora, pronuncia mientras mira extrañado la grieta del cristal. Mientras tanto la señorita se había teletransportado hacia su laboratorio, donde se encontraba la máquina. Su aspecto era muy sofisticado, tenía tecnología muy avanzada para la época y su panel de control brillaba para indicar que estaba lista para ser activada. Ella se acercó e iluminó su cuerno para tomar sus lágrimas y depositarlas en el filtro de la máquina. Seguido miró la pantalla y comenzó a ingresar los algoritmos necesarios. Seguido puso sus cascos sobre el panel principal para continuar. Su cuerpo se cubrió con magia azul, la cual comenzó a drenar de su cuerpo una cantidad de energía considerable. Ella sonrió e iluminó su cuerno, extrayendo sus sentimientos de amor para luego usarlos como combustible. La máquina era impulsada por el amor y alimentada por la tristeza. Ella suspiró y se apartó de la máquina al ver que ésta comenzaba a generar energía para crear un portal dimensional alterno.
A su costado un extraño portal en forma de espiral negra se formó, esta agitó su cabeza al sentir el efecto secundario de la máquina, seguido avanzó hacia esta espiral y la atravesó sin temor, ella sabía exactamente a dónde la conduciría. Dentro del vórtice. Al abrir los ojos se encontró rodeada de una oscuridad infinita, junto con un frío sobrenatural y a sus espaldas la espiral por donde había entrado anteriormente, avanzó un poco y notó cómo iban emergiendo muebles viejos de buen gusto, el frío era infinito y aumentaba mientras más se acercaba a la infinidad, ya su propio aliento era manifestado al respirar, seguido giró y notó que la espiral no se había alejado ni siquiera un poco, lo que desató su curiosidad, pero aún sabiendo dónde se encontraba, le sorprendía saber dónde se encontraba en realidad. Ella suspiró decepcionada de no encontrar lo que buscaba, inclinó su mirada hacia el suelo de madera que no había notado, y volvió a suspirar, todo su alrededor había sufrido una transformación. ¿Sucede algo, Linda? Le preguntó una dama de negro que tenía una túnica de aspecto tétrico, su voz era dulce y firme, la señorita elevó su mirada para verla, ella estaba desorientada al verla, no sintió cuando apareció sentada en un sillón largo sin emitir algún ruido, disculpa la tardanza, no estamos acostumbradas a recibir visitas, comenta una segunda dama que tenía consigo una pluma blanca con la cual jugaba en silencio, la señorita giró su vista a la derecha, la dama estaba sentada en un sillón individual, en especial en nuestra propia casa. Por lo general nosotras nunca estamos aquí, añade una tercera que sostenía una filosa tijera de acero, la señorita giró bruscamente su mirada a la izquierda, para verla la señorita se percató que su aspecto era muy diferente al de ella, es decir ella era una alicornio y esas tres damas no lo eran, ni siquiera eran una especie conocida por ella, eran humanoides por llamarlas así. La señorita tragó saliva y vio el rostro de las tres, pero simplemente no podía comprender qué era lo que sucedía, en un momento se encontraba en la oscuridad y ahora estaba sentada en un sillón junto con tres damas de negro. Yo, soy, intentó presentarse pero fue callada por la dama de la pluma, no es necesario decir tu nombre, nosotras lo conocemos, le dice la dama de la derecha mientras acaricia su rostro con su pluma, también sabemos lo que hiciste y lo que harás, añade al tocar su rostro con su suave mano fría, o en tu caso, en lo que te convertirás, comenta la de la izquierda llevando su mano al frente de ella para crear una esfera plateada que mostraba su propio destino, cuando ella se convierte en la destructora de dimensiones, un trágico final para alguien tan bella como tú, añade decepcionada, Moirás, ¿tendré éxito? Pregunta ansiosa por la respuesta, esta se inclina sobre la mesa que había entre ellas, pregunta estúpida si pides mi opinión, responde la dama del frente, tienes un ojo del mañana, tú ya sabías lo que ocurriría aquí, incluso nuestros movimientos fueron visualizados, pero creo que no te refieres a si tendrás éxito en esta dimensión, ¿verdad? La dama se acerca y toca la mejilla de la señorita, Cloto, no la asustes, le dice su hermana de la izquierda, por favor Atropos tú eres quien la intimida con esas tijeras, le comenta su hermana de la derecha frotando su pluma en el rostro de su hermana, cuidado con esa pluma Láquesis. Exclama su hermana Atropos mientras se escudaba en sus tijeras, orden las dos. Grita su hermana Cloto, tenemos visitas, añade señalando a la señorita, nosotras no podemos interferir con el destino, solo podemos ejercerlo. Pero tú has desarrollado un poder igual al de nosotras, agrega retirándose y sentándose frente de ella, ¿entonces me detendrán? Pregunta la señorita intrigada al ver cómo las tres damas la miraban, no es correcto preguntar lo que ya se sabe, no es de buena educación, comenta Láquesis, sentándose mientras acaricia su pluma con una de sus manos, si quisiéramos detenerte ya lo hubiéramos hecho, es decir solo es cuestión de cortar un hilo. Pero no es nuestro destino destruirte, sin embargo si es tu destino destruirnos a nosotras, regresa a su asiento Atropos, encajando las tijeras en la mesa, tú solo nos acompañas para saber cuál será el resultado de una pelea, ¿verdad? Sí, el Alponce de la dimensión original, él será el que, decía hasta ser interrumpida por las tres damas, que la callaron con una risa para luego responder simultáneamente, pequeña, hay cosas muy difíciles de hacer, pero si te enfrentas a Alponce, tú morirás en el primer enfrentamiento que tengas contra él, responde melancólica Cloto, esta une sus manos y las separa para crear una visualización del futuro en la esfera plateada, su ojo del mañana es mucho más fuerte que el tuyo, no habrá forma que puedas engañarlo, responde Láquesis, enfocando la batalla de ambos en una imagen, el mundo casi totalmente destruido y rodeada de sus enemigos. Duilith y Alponce, él por el bien de su familia te asesinara, añade fríamente Atropos tomando la tijera y punzando la imagen de la señorita para luego seguido dar la visión de ella siendo desintegrada, ¿no hay forma de evitar eso?
Pregunta alegremente la señorita materializando sus alas astrales para extraer una de sus plumas y ofrecérsela a Láquesis como un regalo. Ya te hemos dicho demasiado, y no es correcto seguir, pero solo te dejaremos con una advertencia, responde Láquesis tomando la pluma y observándola a detalle. Era muy rara y fina, si el primogénito de Alponce se fortalece más, ni siquiera podrás continuar, este será capaz de derrotarte. Si en verdad quieres matar a Alponce, deja que Neri lo asesine y no permitas que la flor florezca, córtala su raíz si lo que quieres es ganar, añade señalando el portal por donde había entrado. Ya era hora de retirarse. La señorita se levantó y agradeció a las tres damas, que la misma forma se levantaron para despedirla. La señorita comenzó a avanzar y los muebles, pisos y paredes se desvanecieron mientras el vórtice se acercaba a ella. Una vez frente a este, miró hacia atrás y contempló la inmensidad de la nada que rodeaba a las Moiras. Ella regresó a la dimensión y cerró el portal, seguido se acercó y cubrió la máquina con su magia, para que cuando ella lo deseara pudiera invocarla en lugar de construirla de nuevo. Ella sonrió y avanzó hasta su acompañante, un unicornio, el cual comprendió las miradas de la señorita y tomó su radio para dar las siguientes órdenes. La señorita autoriza el inicio de la operación Canterlot, todos asegúrense de tener sus armas y que la maquinaria de guerra esté operando, ordena el unicornio guardando su radio y acercándose a la señorita. Esta avanzaba por los corredores de metal tranquila hasta que su respiración cambia, esta se sofoca y rápidamente utiliza su ojo del mañana para comprobar el suceso. Algo acababa de emerger de un vórtice del tiempo, el doctor al fin había llegado a la dimensión. La señorita regresó a su postura firme y continúa avanzando, pero algo adicional sucedió. En un momento su caminar fue dudoso y se colapsó hacia el unicornio, que la contiene evitando que cayera contra el suelo. Esta comienza a toser junto a la pared y al abrir los ojos nota las manchas de sangre que había tosido. Esta miró la sangre y limpió su boca con su casco. El unicornio tomó de su alforja unas pastillas y se las ofreció. Señorita, ha vuelto a olvidar tomar sus medicinas, no debería andar por ahí sin ellas, le dice el unicornio llevando 5 pastillas a su boca. Esta las tomo y las trago en seco, fue un descuido, comenta la señorita al regresar a su postura de autoridad y avanzar hacia Canterlot de nuevo. La Tardix. El doctor miraba preocupado su reloj, tenía 3 minutos de retraso en el vórtice, no tenía forma de saber cuánto daño pudo haber causado la señorita en esa realidad, lo mejor sería actuar de forma inmediata. Este se acercó al panel de control y miró el final del vórtice. Él se alegró al saber que al fin saldría de su largo viaje. Sin embargo, al salir expulsado del vórtice, en la dimensión se generó un cúmulo de nubes que ocultaban la salida del vórtice. La nave salió disparada sobre la ciudad de Canterlot, pero debido a los daños que había sufrido durante el viaje solo pudo evitar chocar contra las casas cercanas. La nave hacía un estruendo al pasar por las casas, lo que llamaba la atención de todos y alertaba a la ciudad al ser presentado como un ataque hostil. El doctor condujo la nave hasta una cueva cercana donde pudiera reparar el exterior de la nave. Él emergió de la nave con una caja de herramientas en la boca, pero al ver al exterior se sorprendió al estar rodeado de las fuerzas de la realeza y entre ellos la princesa Celestia, junto con su hermana. Este intentó explicarlo, pero la historia sonaba muy loca para creerla. Celestia lo miraba dudosa, no podía entender qué era lo que ocurría y cómo era que se involucraba ese extraño, hasta que a sus espaldas escucha como una explosión se genera. El castillo era atacado a la distancia por varias catapultas que disparaban grandes fragmentos explosivos. Luna se sobresalta y rápidamente ubica la dirección de donde los atacan. Ella, seguida de la Guardia Real, se dirigen a detener los ataques externos, pero al elevarse sobre la ciudad, pueden notar cómo las calles eran invadidas por los miembros del Círculo, las casas cayeron y cientos de ciudadanos fueron ejecutados al momento. Al mirar hacia abajo no lograron ver el fragmento que impactó contra un guardia, como resultado este se hizo pedazos y la explosión derribó al resto. Canterlot era atacada desde 2 frentes distintos, exterior por las catapultas e interior por los miembros del Círculo. ¿Qué sucede? ¿Quiénes son ellos? Pregunta alarmada Celestia al ver cómo su hermana se enfrentaba a un grupo de pegasos fuertemente armados y sus guardias a unicornios muy fuertes. Ellos son el Círculo, una organización terrible que terminará destruyendo todo. He venido para impedir eso, pero me derroto en el viaje y me demoré demasiado en llegar, responde triste el doctor elevándose un poco para ver la ciudad. ¿Y qué es lo que quieren obtener de todo esto?
Pregunta molesta Celestia al ver cómo el castillo se derrumbaba lentamente. No lo sé, naturalmente ellos invaden Canterlot para asesinarte, pero si ellos continúan atacando, significa que buscan algo específico, algo distinto, responde el doctor dando media vuelta y comenzando a reparar la nave. Quizás crean que estoy ahí, y me buscan, comenta incrédula Celestia al ver cómo la cuidad ardía. ¿Tú no harás nada para detenerla? Pregunta confundida al verlo trabajar. No, ya invadieron, no tiene caso intervenir. Lo mejor que puedo hacer es reparar la TARDIS y perseguirla en otra dimensión, responde el doctor mientras comienza a apretar unas tuercas en el laboratorio. 9 minutos antes del ataque en la mesa de laboratorio se encontraban un padre y su hija. La curiosidad del padre por ver qué reacción química ocurriría lo llevó a desarrollar una práctica experimental. Junto a él se encontraba su hija, que miraba maravillada las infusiones que desarrollaba su padre. Era muy joven y muy servicial, ella quería ayudar a su padre como fuera, por lo que cuando éste llegó a necesitar ciertos botes para su trabajo, su hija se ofreció a traerlo por él. No pudo negarse al ver el entusiasmo de su hija, por lo que continuó con las sustancias pidiéndole ese favor. Sin embargo, mientras miraba cómo las sustancias se asentaban en el fondo del recipiente, pudo notar cómo se ondulaba el líquido del interior hasta crear círculos turbios por las agitaciones. El padre se apartó de la mesa y miró confundido las luces del laboratorio, estas que agitaban de lado a lado. Rápidamente llamó a su hija para que se alejara de los químicos. Esta se detuvo un poco y giró para ver a su padre. Este se encontraba parado junto a la mesa donde trabajaba, la sustancia se había derramado y había quemado la mesa, las luces se movían de lado a lado cada vez más notablemente. Esta no comprendía nada hasta que ve cómo su padre se acerca y la toma para salir del laboratorio de forma inmediata. Ambos tenían cuidado al caminar, las vibraciones eran muy fuertes, pero cuando llegaron a la puerta se escucha el estruendo del estante al caer, el mismo estante donde se encontraban los botes y los químicos corrosivos del laboratorio. El padre miró aterrado como los ácidos destruían el suelo y levantaban una nube de gases tóxicos, pero lo que más le aterraba era que su hija hubiera permanecido un segundo más en ese lugar. El padre tragó saliva y emergió junto con su hija del laboratorio para ver la escena más sorpresiva. El castillo de las princesas ardía en llamas rosas y era atacado por fragmentos explosivos. El agitar del laboratorio era producido por el constante ataque a Canterlot. El castillo se encontraba envuelto en llamas inmensas, envuelto en una nube negra y lentamente cayéndose a pedazos. A un costado de ellos los habitantes intentaban detener la invasión, pero esto era inútil, sus fuerzas no eran las suficientes. Varios cientos corrían asustados intentando huir de los ejecutores y a sus espaldas una decena intentaba ganar tiempo para que estos escaparan. Trágico fue su final, cuando emergieron piedras y los apuñalaron. Las armas eran inútiles, los escudos de magia estaban perfeccionados, pero las balas del círculo eran más avanzadas y estallaban antes de llegar y después de impactar, causando un impacto mayor. Cientos de civiles se armaron de valor y utilizaron sus fuerzas para disparar contra ellos. Las princesas estaban ausentes, los guardias intentaban frenar la avanzada, pero no estaban preparados para enfrentarse a un ejército con esas habilidades. La niña miró el cielo enrojecido y ardiente, lleno de estrellas de fuego que chocaban contra el castillo. Rápidamente la princesa Luna pasó seguida de una brigada de guardias listos para atacar, pero en un segundo una estrella impactó a un guardia haciéndolo pedazos. En ese momento llovió sangre, algunas de las gotas que cayeron sobre el rostro de la niña, generando que se asustara y seguido se refugiara en el costado de su padre mientras pedía irse. Ella no logró ver cómo la princesa y sus guardias se impactaban contra las casas cercanas. Los invasores comenzaron a quemar las casas, Canterlot ardía en llamas, era un infierno de hermosos colores y lamentables gritos de inocentes. Su padre tomó a su hija y se preparó para abandonar la ciudad, hasta que un enorme rayo de magia barrió con todo lo que estaba en las calles, dejando un camino de escombros y humos negros. El padre intentó huir por los callejones, pero se encontró rápidamente rodeado por cientos de invasores. Estos iluminaron sus cuernos y sellaron la zona para evitar que alguien entrara o saliera. El padre estaba a la defensiva de su hija que lloraba en silencio. El no ser capaz de ayudar a su padre la hacía sentir menos y el sonido de gritos cercanos la aterraban. El solo saber que muy cerca de ellos eran asesinados varios habitantes de Canterlot era suficiente para inmovilizarla. Los invasores abrieron paso para dejar entrar al círculo que rodeaba a ambos. La señorita estaba presente en la invasión, esta miraba fijamente al padre que la desafiaba sin temor, aun sabiendo que estaba contra cientos. Este no mostraba miedo, seguido vio de reojo a la niña que lloraba a sus espaldas.
Se escuchan las explosiones de las casas y el caer del castillo, todo ardía en escombros. El padre se sobresaltó al ver cómo el ojo derecho de la señorita era de color verde brillante y que tenía una espiral de 3 niveles que recorría su ojo y terminaba en su pupila. Ese ojo era totalmente desconocido para él o para cualquier otro. Sin embargo, él no permitía que alguno de ellos conociera su miedo. ¿Esa niña es Millicent Stuart?, pregunta cortésmente la señorita mientras se acerca y camina alrededor del padre para verla mejor. Ella es quien tiene destinado convertirse en la Emptiness, en quien destruirá este pequeño mundo. Se cuestiona al verla. ¿Tú? ¿Cómo sabes de mi hija? ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunta alarmado y furioso el padre al ver el interés que tenía aquella femenina sobre su hija. Mi ojo del mañana me prevé que ella es una amenaza potencial, por lo que me desearé de ella antes de que madure y pueda confrontarme, contesta tranquila mientras se aleja un poco para continuar. Así sé de tu hija, mientras que por mi identidad puedes llamarme señorita. Ella da media vuelta y lo mira lujuriosamente. Y quiero matar a tu hija para traerlo a él, añade mientras ilumina su cuerno suavemente. A sus costados emergen cristales que pretendían atravesar, pero este salta y rueda al frente y salta para patear el rostro de la señorita. Esta ligeramente retrocede y esquiva las patadas. El padre da al menos una docena de patadas antes de volver al suelo y seguido da un giro para intentar dañarla. Esta parecía bailar al esquivarlo. Sus movimientos no eran difíciles, al contrario eran muy suaves, y en un momento solo se levantó y lo tomó del cuello con su casco para luego arrojarlo contra los cristales que había esquivado. Su padre quedó clavado en los cristales como carne muerta. Su sangre se escapaba rápidamente mientras este miraba a su hija decepcionado de sí mismo. No quería que ella tuviera un final similar. Su corazón no fue alcanzado por los cristales y eso fue suficiente para romperlos con pura fuerza bruta y volver a estar de pie contra la señorita que lo miraba inexpresiva. Esta, al ver cómo sus heridas sangraban y cómo la miraba desafiándola audazmente, no pudo evitar sonreír, pero solo era cuestión de tiempo hasta que él muriera por esas heridas. El padre da unos giros y expulsa los cristales que se habían alojado en su cuerpo hacia la señorita con la intención de matarla. Sin embargo, se congela al ver cómo estos cristales, cubiertos de sangre, se atoran en el aire. Él no comprendía qué ocurría. Ella no estaba usando magia. Seguido escucha la risa gentil de la señorita, que comenzaba a iluminar su cuerno para darle color y materializar sus alas astrales que la habían protegido. Esta las eleva un poco y las desciende solo rozando el cuello del padre. Este miraba aterrado como las plumas de metal estaban cubiertas por sangre, su propia sangre. Seguido lleva su casco a su garganta y siente el corte a lo largo de su cuello. Intenta mantenerse en pie, pero sus fuerzas les fallan. Él se comienza a ahogar en su sangre, ya no puede respirar, su corazón estaba por detenerse, ya no era capaz de pronunciar una palabra completa. La señorita desvanece sus alas astrales y se acerca a la niña que lloraba arrinconada contra la pared. Esta solo vio caer a su padre para luego llorar de terror al ver cómo la señorita se acercaba. Sus gritos eran perturbadores. Ella no quería morir. La señorita iluminó su cuerno e invocó en el aire cientos de cuchillos para apuñalarla hasta matarla. Ella sí estaba dispuesta a matar a una niña con tal de garantizar su victoria. De forma inmediata los cuchillos se disparan a gran velocidad. La niña llora y grita al no saber qué hacer ahora. La señorita ríe satisfecha. Sin embargo, entre ellos un resplandor muy intenso y grande emerge. En la luz no se puede ver nada, solo se escuchan como los cuchillos chocan contra otro objeto metálico y son desviados hacia los sirvientes de la señorita, que mueren al ser víctimas de los cuchillos que se incrustan en sus cabezas. Algunos son desviados hacia la señorita, pero sus alas astrales la protegen. La luz comienza a disminuir y a mostrar la figura de un alicornio, que era el que protegió a la pequeña Millicent antes de que fuera asesinada. Esta miraba maravillada a su héroe, parecía ser el más fuerte del universo ante los ojos de una niña. «¡Apártate, monstruo!», exclama el extraño que sostenía una espada frente a él, apuntando a la señorita, «o morirás». Añade reflejando la luz sobre su espada, «¿morir?», repite la señorita retrocediendo por la risa de esas palabras. Esta se carcajeaba, era la primera vez que alguien le decía eso. Esta sonreía muy energética, no podía evitar mirar al extraño con compasión. Esta aclara su voz antes de responder, «Venganza Sul, ya te habías demorado, pude haberla matado», añade confiada mientras desintegraba los cuerpos de sus sirvientes. «¿Mi nombre, cómo lo sabes?», exclama sorprendido al ver que ella sabía más de lo necesario. Sin embargo, aun con esta duda no bajó su guardia, incluso iluminó su cuerno para prepararse para cualquier ataque. «No crearás que pase tantos años sin saber dónde me encontraba, ¿verdad?»,
Responde la señorita estirando sus cascos hacia atrás, su ojo del mañana seguía activado y miraba fijamente al extraño, un alicornio artificial, víctima de brutales experimentos por seres humanos, añade entre risas maliciosas, no te sorprendas tanto, ya tenía previsto tu participación, agrega regresando a su postura normal e inclinándose hacia atrás. Sul la mira furioso, no podía confiar en ella, era demasiado extraña, con su pata trasera hace retroceder a Millie para que no fuera afectada por lo siguiente, retrocede un poco y salta con gran fuerza para cortarla con su espada. Ella de la misma forma retrocede y esquiva el filo por mucho, comienza a retroceder y a sentir el abanicar de la espada cuando ésta pasa de lado a lado. Se molesta al ver la gentil sonrisa y su alegre risa, no podía cortarla por más que se acercara, incluso cuando en su espada recorría energía esta no la alcanzaba. Miró como ella retrocedía sin ver hacia dónde se dirigía, por lo que planeó una estrategia en segundos y se teletransportó a su espalda y lanzó el corte hacia donde ella se dirigía. Abre un poco sus ojos al ver cómo desaparecía y seguido utiliza sus cascos traseros para frenarse y dar un salto con estos. Ella retuerce su cuerpo en forma de puente y sus alas pasan sobre la espada sin tocarla. Seguido cae sobre sus cascos delanteros y levanta sus cascos traseros sobre la espada. Ahora se encontraba a centímetros de la espada, sostenida por sus cascos delanteros. Deja escapar una risa tétrica y con un giro de su cadera le da una doble patada en el rostro azul, impactándolo contra los escombros de casas. La señorita cae correctamente y mira extrañada los escombros, pensando quizás lo he matado, espero no esté muerto. Su mirada era muy gentil, parecía en realidad preocupada por él. Sin embargo, un brillo de los escombros, seguido de un estruendo de 6 balas que emitían energía a su alrededor, fueron disparadas hacia ella. Se sorprendió de que siguiera vivo, por lo que hizo emerger varios cristales que frenaron las balas. La señorita se inclinó para ver cómo algunas balas casi habían logrado atravesar sus cristales, por lo que suspiró y volvió a sonreír tan inocentemente como siempre. Seguido se escucha un estallido sónico que alerta a la señorita. Sul se había disparado contra ella cortando los cristales a la mitad, seguido de un segundo corte que se dirigía a la señorita. Se tumbó en el suelo para esquivar a Sul, que se pasó de largo. Cuando volteó notó como varias piedras iban hacia él. Miró atento las piedras con su ojo derecho y las hizo añicos dejando una gran nube de humo. Seguido abre sus alas para dispersar el humo. Es entonces cuando nota que la señorita no estaba. Él mira con cuidado a su alrededor y siente cómo emergen varios cristales negros que los comenzaron a perseguir mientras más esquivaba. Estos lo conducían a otro montón, pero de un salto esquivó ambos grupos de cristales y se elevó alejándose del suelo. Mira asombrado la cantidad de cristales que esquivó, seguido vuelve a su postura de autoridad y gira para volver a buscarla. Sin embargo, al girar, no le dio tiempo de ver cómo la señorita se acerca con una patada descendiente. Impactó su rostro y con gran velocidad lo impactó contra los escombros. El tiempo se termina, exclama la señorita al ver cómo se hundía en los escombros. Ella mira fijamente ese lugar esperando su siguiente movimiento, por lo que no pudo detener las espadas de las princesas que habían apuñalado y atravesado de lado a lado. Tienes razón, no queda nada de tiempo, comenta la princesa Luna. Su aspecto podía ser mejor, estaba herida y cansada. A sus espaldas se encontraban los restos de Canterlot y varios cientos de cuerpos sin vida de los sirvientes. Se mostraba cansada y furiosa. Ella empujaba su espada más adentro para intentar partirla a la mitad. Es nuestro hogar y no permitiremos que lo destruyas, añade la princesa Celestia. No estaba tan herida, pero tenía algunos cortes en sus mejillas y costados. A sus espaldas se veían las catapultas en llamas y varios cientos sirvientes muertos. La ira de Celestia estaba enmascarada por ese rostro serio. ¿Princesas?, exclama la señorita viendo a ambas con desagrado. Ilumina su cuerno antes de que las princesas movieran sus espadas en sentidos opuestos para partirla a la mitad. Las princesas se apartaron por el impulso de sus espadas y vieron como solo la punta de sus espadas sangraban. El cuerpo de las espadas solo tenía un rastro de sangre de cuando la atravesaron por primera vez. Ver el cuerpo de la señorita sin daño las desconcertó. Regeneraba las heridas que le habían hecho. Estos cortes se cerraron con la magia de la señorita. Las princesas la miraron molestas y la atacaron con sus rayos con la intención de derrotarla, pero desapareció y apareció junto a ellas dando una patada descendiente hacia Celestia.
Esta cayó hacia los escombros pero a pocos metros abrió sus alas y frenó su caída. Esta miró a su adversario y notó que peleaba sin detenerse. Todo giro e impulso era convertido en ataque. Luna se enfrentaba a ella de la misma forma, y al ver a ambas pelear a ese ritmo tan acelerado Celestia notó que la señorita tenía el mismo estilo de lucha que su hermana, esto le daba cierta ventaja sobre ella. Luna giraba sobre los golpes y emitía una patada giratoria en el cuerpo de la señorita, esta de la misma forma al recibir el golpe lo contenía y con el impulso de su cuerpo emitía un golpe similar. Ambas se confrontaban perfectamente y se empujaban hacia lados opuestos para seguido disparar y expulsarse aún más lejos. Ambas tenían esa mira conflictiva, esos ojos verdes que brillaban como faros. Celestia miraba impresionada como su hermana peleaba sin usar su forma ni Maremon, por lo que sentía una cierta preocupación al ver a Luna recibir un golpe. Celestia sintió un movimiento y sus ojos se abrieron repentinamente al sorprenderse al ver cómo una inmensa cantidad de plumas filosas se dispara hacia ambas. Celestia gira y observa a Azul, su aspecto era más tétrico, sus ojos comenzaban a desaparecer para dejar solo unos oscuros espacios de fuego. Este se elevó con su espada para terminar con ella. Luna notó las plumas pero no se preocupó por esquivarlas, ella quería dirigir a la señorita hacia estas. Luna la golpeó un par de veces y con un estallido de magia la colapsó hacia las plumas. La señorita miraba impresionada la habilidad al pelear de Luna, solo había escuchado historias de ella, por lo que verla y pelear contra ella le emocionaba, y el saber que ella podía golpearla aún teniendo su ojo activado le causaba un gran respeto hacia ella, sin embargo también la convertía en una gran amenaza, por lo que cuando estuvo cerca de las plumas filosas creó una brecha en el espacio por donde las plumas entraron sin afectarla. La señorita suspira y lamenta mucho lo que hará, esta da un giro y esquiva el corte del Zul, golpeando su rostro con su pata trasera, tomándolo de sus alas y ahogándolo contra Celestia, esta lo atrapa y lo resguarda del rayo que lo seguía. Luna desciende con una patada, la cual solo roza el crin de la señorita. «Me has despeinado», exclama molesta la señorita mientras regresa su mechón de crin a su lugar. «Luna, entretenla», grita Celestia usando un rayo para apartar a la señorita. «Tú, no sé qué quiere ella con Millicent, pero ve y sácala de aquí», le dice a su compañero, pero al ver cómo este se negaba a huir le dijo: «No estás escapando, pero imagina que ella está sola en una ciudad destrozada, sin nadie que cuide de ella, por esa razón ve y sácala de aquí. Llévala a las cuevas de Aya, te estarán esperando», ordena Celestia señalando la dirección, donde se encontraba el doctor con la Tardix. Zul miró molesto a Celestia, pero en un suspiro se retiró hacia donde se encontraba Millicent, este abrió sus alas y creando un triple sónico desapareciendo en un movimiento. Celestia miró sobre ella a Luna, que confrontaba con su espada a la señorita y cómo ésta esquivaba los cortes. Eran solo ellas contra la señorita, las princesas hermanas defendiendo su hogar. Celestia iluminó su cuerno y tomó las nubes para convertirlas en lanzas blancas que se disparaban contra la señorita, todas fueron disparadas a velocidades sónicas y a espaldas de la señorita que no podía defenderse de estas. Luna la confrontaba de frente y la mantenía ocupada para que no viera las lanzas que se acercaban. Luna logró ponerla contra la espada y la retuvo mientras el ataque de su hermana se acerca, sin embargo ante ambas un par de alas emergieron de la nada. Las alas astrales de la señorita contuvieron los ataques, seguido de un giro esta golpeó el rostro de Luna dejándola expuesta para un segundo golpe que la derribó. Celestia se conmocionó al ver a su hermana caer y se alarmó al ver cómo eran disparadas cientos de plumas astrales contra ella. Luna caía lentamente, los golpes la habían desorientado, por lo que cuando se percató que estaba cayendo, se asustó y se estabilizó para evitar golpearse contra el suelo. Esta desciende lentamente para ver cómo su hermana esquivaba una tormenta de plumas, mientras iluminaba su cuerno. Celesta no perdía de vista a su hermana ni a la señorita, y mientras esquivaba sus plumas preparaba el sol para un ataque masivo. El soleado día se oscureció, los cielos se oscurecieron atrozmente, los vientos se intensificaron y las miradas se enfocaron en el gigante solar cuya luz se había reducido a menos. La señorita miró preocupada el evento, no comprendí qué sucedía. A su costado un resplandor emergió como un faro en múltiples neblinas. Celestia estaba envuelta en luces doradas y con un resplandor intenso que la distinguía, se había convertido en un sol viviente.
Esta abrió sus alas y se disparó contra la señorita. Esta la recibió con sus cascos delanteros y la detuvo. Seguido Celestia giró hacia atrás para darle una patada. La señorita podía predecir con exactitud sus movimientos, pero eso no significaba que lograra esquivarlos todos. Celestia aumentaba su velocidad cada segundo y se acercaba cada vez más al cuerpo de la señorita. Esta había cambiado esa sonrisa gentil por una sonrisa frenética. Sus dientes eran visibles y sus ojos estaban completamente abiertos. Ella estaba tan emocionada, su ojo del mañana podía ver los siguientes movimientos y su resultado. Celestia aún mantenía un rostro serio y molesto al ver cómo ella se divertía, aun cuando sus cascos se acercaban cada vez más. Sin embargo, esta no lograba acertar un golpe exacto. Luna miraba asombrada como su hermana se movía a velocidades similares a la luz, sus pasos tan fluidos, sin errores. Era insólito ver a ambas moverse con tanta gracia y exactitud. Sin embargo, ella cerró sus ojos y elevó la luna junto al sol para realizar el mismo efecto. La tenue luz de la luna blanca se consumió en oscuridad y se perdió en el cielo. Luna se cubrió con sombras y se transformó en Nigmaremon, pero ahora su armadura oscura se encontraba afectada por el poder que la envolvía en un resplandor blanco. Su armadura era blanca con limitaciones azules, su aura era blanca pero tenía un contorno azul muy intenso. Ella abre sus ojos, los cuales estaban alargados y de un movimiento se elevó destrozando el suelo donde se encontraba parada, se acercó a las espaldas de la señorita y atacó sin misericordia. 3 cuerpos en movimiento, que se disparaban mutuamente rayos de intensidad catastrófica y con múltiples estallidos sónicos al solo chocar sus cascos. Eso era todo lo que se veía en el cielo fracturado. Los rayos emergían de las nubes más cercanas e intentaban caer sobre la señorita, la cual utilizaba sus cascos para frenar los goles y sus alas para frenar las patadas junto con los rayos. Sul mientras tanto se había alejado para regresar con la niña que se había quedado sola. Al mirar hacia el estruendo podía ver cómo eran liberados cientos de rayos y cómo a su alrededor se elevaba en pedazos de tierra del tamaño de casas. Continuó y se acercó la niña que lloraba sobre el cuerpo de su padre. Se había mantenido con vida y acompañado a su hija hasta el punto de oponerse a la muerte. Miró a Sul y por su aspecto no podía confiar en él. Sin embargo, el ver que había protegido a su hija y como a sus espaldas una tormenta de rayos se desataba, se dio la virtud de confiar en él y entregarle a su hija para que la salvara. Sul tomó a la niña y la subió sobre él, mientras chocaba el casco con su padre en gesto de confianza. No le fallaría. Miró a la niña de reojo y notó como su miedo la paralizaba. No podía hacer más que abrazar su cuello con mucha fuerza, mientras débiles lágrimas de pena y condolencias surcaban el rostro de la niña y terminaban en el pecho de Sul después de haber recorrido su cuerpo. Tragó saliva e iluminó su cuerno para hacer un camino que mirara directo a la cueva donde se encontraba el doctor y la Tardix. Calcinó los escombros y creó un sendero que indicaba su dirección. Las princesas se mantuvieron en conflicto, las gotas de sudor se evaporaban, ninguna podía darse el lujo de morir ahora. Debo admitir que los relatos que escuché de ustedes no son del todo exactos, son incluso más fuertes de lo que había creído, les dice la señorita mientras se aparta para retomar el aliento. Celestia miró su cansancio y atacó individualmente mientras su hermana recuperaba el aliento. No le quería dar una ventaja. Ella atacó y utilizando sus cascos para emitir fuertes golpes de luz, estaba agotando a la señorita y cuando ésta la contuvo un segundo para frenarla, Celestia iluminó su cuerno y disparó un mega rayo que cubrió el cuerpo de la señorita. Luna miró a su hermana maravillada, había utilizado mucha magia para realizar ese hechizo y el gran resplandor se llevó consigo a la señorita que no había aparecido después del impacto. Celestia giró su vista hacia su hermana y dejó escapar una risa, sus fuerzas ya habían alcanzado su límite. Luna vio cómo su hermana perdía el resplandor dorado del sol y seguido de cómo 3 plumas astrales metálicas la apuñalaban. Celestia miró confundida y desconcertada las plumas de metal, su pecho sangraba mucho, su aliento se hacía escaso y su vista se nublaba. Lo único que pudo distinguir era una enorme cantidad de humo y en el interior de esta un par de las alas metálicas que había resguardado a la señorita. Celestia se tambaleó un poco antes de caer en dirección de colisión. Luna no podía procesar eso, en solo segundos su hermana había sido asesinada, quería moverse pero no era capaz de hacerlo. Ella tragó saliva mientras que sus ojos lagrimeaban y su boca intentaba pronunciar unas palabras, su labio inferior se movía con pánico y sus pupilas no podían apartar la vista de cómo Celestia se impactaban contra el suelo.
Luna retomó el control de su vista y vio furiosa a la señorita que esperaba el movimiento de la princesa. Luna respiraba muy molesta. Al respirar se generaba una inmensa cantidad de rayos, las tormentas comenzaban a ser más peligrosas. Miles de rayos negros cayeron sobre la señorita, esta se resguardaba con una de sus alas astrales. El sonido del metal astral al chocar contra los rayos era inmenso, muy distintivo. Celestia abrió sus ojos suavemente e intentó levantarse, pero sus fuerzas les fallaban. En su pecho se encontraban 3 plumas que cortaron en profundidad su cuerpo. Esta las extrajo y notó que eran el doble de grandes que una pluma normal. El ver su herida y como casi la mitad se había introducido en su cuerpo y como casi habían alcanzado su corazón. Celestia miró a su hermana pelear, ella quería ayudar, pero al ver su condición solo sería un estorbo. Esta iluminó su cuerno y se teletransportó a las afueras de Canterlot. Miró cómo su hermana utilizaba todos los elementos naturales para confrontar a la señorita y cómo ésta comenzaba a tener dificultades para defenderse de ella. Seguido ubicó la cueva y se teletransportó hacia allá. Celestia apareció a un costado de la entrada sorprendiendo a todos. Zul se acercó y la ayudó a caminar, ya no era tan fácil. Seguido la recostó junto a la Tardix para curarla. Millicent tenía un mejor humor, y miraba emocionada la pelea de Luna, alentándola de ganar. Zul ayudaba a reparar la nave. Al tener magia podía acceder a circuitos que el doctor no podía acceder al tener alas en lugar de cuerno. Veo que tu nave ya luce mejor, ¿cuál es el plan? Pregunta agotada Celestia, mientras miraba el rostro de la niña. Mi plan sigue siendo el mismo, escapar de esta dimensión y prepararme para la siguiente, responde el doctor mientras terminaba de recalibrar los controles de navegación dimensional. El plan es asesinar a esa loca, responde Zul, mirando disgustado a el doctor cuando aclara que no ayudaría. Solo esperemos que Luna lo haga antes de que yo lo haga, añade confiado mientras choca sus cascos con fuerza. Luna, exclama Millicent, señalándola con miedo. Todos dejaron lo que hacían para ver cómo la señorita la sostenía con fuerza del cuello con su magia. Su aspecto más fuerte no había cambiado, pero de sus labios se escapaban unos rastros de sangre. La señorita la miraba con mucho disgusto, en su rostro el brillo de sus ojos había desaparecido y su labio inferior sangraba, eran indicio que Luna la había golpeado seriamente. El cielo disparaba miles de rayos hacia la señorita en un desesperado intento de escape. Luna no podía moverse ahora, sus cascos se encontraban inmovilizados por magia y la señorita la miraba fríamente mientras se alejaba un poco e iluminaba su cuerno. Seguido ésta se giró y puso su cuerno junto al pecho de Luna, la estiró a lo largo y sonrió mientras pensaba en el resultado. Una inmensa cantidad de energía atravesó el cuerpo de Luna de lado a lado. El rostro de Luna se quebró, ya no tenía una expresión viviente, esos ojos llenos de lágrimas y su boca abierta por el último grito que cayó el estruendo de la tormenta. Era todo lo que proyectaba su rostro. El rayo se disminuyó y terminó dejando un gran hueco en el pecho de la princesa. La señorita inclinó su mirada un poco para ver la expresión del rostro de Luna, se acercó y besó su frente, para luego dejar caer su cuerpo sin vida. La señorita miró atenta la dirección de rayo que utilizó y miró atenta cómo su rayo chocaba contra la oscura luna. Esta dejó escapar un resplandor minúsculo, seguido de una explosión planetaria que partió la luna en pedazos. La princesa Luna aún conservaba su aspecto guerrero, pero al chocar contra el suelo este se desapareció en el viento. La expresión vacía del rostro de Luna era la mayor victoria que obtuvo la señorita. Esta respiró y observó el desastre que hicieron, pero entre los escombros no pudo encontrar a Celestia ni a la niña. Seguido iluminó su cuerno y esparció una onda invisible que funcionaba como un ecoradar. La señorita se giró y miró directamente a la pequeña niña que miraba aterrada la escena. Esta iluminó su cuerno y desapareció de su vista. ¿Podrás derrotarla?, le pregunta Celestia a Zul con tristeza en sus ojos. Acabaré con ella, exclama Zul confiado saliendo de la cueva. La señorita aparece junto a él y lo sorprende. Este rápidamente gira con su espada, pero ella lo toma del costado y lo empuja contra las rocas. Seguido ilumina su cuerno y dispara contra Millicent. Afortunadamente Celestia la derriba y desvía el rayo hacia las paredes cercanas, provocando que se fracturaran un poco antes de colapsar y caer sobre la pequeña. La señorita cae junto con Celestia. ¿Celestia? Es bueno ver que sigues con vida, comenta sarcástica la señorita al verla presente. No se veía muy agradecida al verla, estaba molesta por derribarla. La señorita iluminó el cuerpo de la princesa y lo arrojó contra la pared del fondo, seguido se teletransportó para esquivar la espada que descendía sobre su cabeza. Esta es seguida por Zul. Celestia se levanta cansada y comienza a retirar las rocas que cayeron sobre Millicent. Ella se alegó al encontrarla con vida, pero su estado era grave.
Esta se acercó y le pidió ayuda al doctor. Ella no podía usar su magia, está muy cansada y ya no tenía magia disponible que usar. El doctor miró el rostro gentil de Celestia y suspiró abriendo la nave para ayudar a la niña y sanarla en una cámara de regeneración. Ambos esperaban buenos resultados. En el exterior, Sul apuntaba con su espada hacia el cuello de la señorita y con mucha determinación abrió sus alas listo para enfrentarla. Este miró a la señorita y decidió terminar con ella a toda costa. Su cuerpo se iluminó completamente, rápidamente su aspecto cambió y se paró en dos patas. Su aspecto había cambiado a una humanoide conformada por una armadura completa de color negro y plata. Su inmenso poder había cambiado el clima, las montañas cayeron y los suelos se abrieron al moverse la corteza del planeta. ¿Ese es tu plan?, pregunta la señorita sin perturbar su risa. Estaba emocionada. Sí, básicamente corre, exclama furioso Sul saltando hacia ella. Esta esquiva el corte al saltar hacia un lado, pero seguido tiene que volar para evitar un segundo corte. Ella disparaba fuertes rayos que eran desviados por la espada. Este tomó de su cintura una pistola y liberó una llovizna de acero explosivo hacia la señorita. Esta disparó rayos individuales para frenarlos excepto uno que pasó junto a su rostro, provocando que se despeinara. La señorita se agitó por lo cerca que estuvo. Esta giró su mirada hacia él y sonrió con disgusto, seguido iluminó su cuerno para materializar sus alas astrales. Sul empuñó su espada con fuerza y se disparó a sí mismo contra ella. Esta se sobresaltó al tenerlo tan cerca. Él elevó su espada y la descendió con toda su fuerza. La señorita mostró terror en sus ojos al tener tan cerca. La mirada de miedo le dio confianza a Sul, pero al ver cómo ésta volvía a sonreír no pudo cuestionar la salud mental de la señorita. Esta interpuso su ala astral para frenar el corte. Sul estaba seguro que la mataría en ese momento, pero al sentir la oposición del ala y el rechazo de esta se desconcertó. Este continuó cortando de lado a lado, entre giros y estocadas, pero ningún corte podía atravesar las alas. La señorita dejó escapar una carcajada y comenzó su ataque. Las alas astrales eran rápidas y enormes, tenían una facilidad de movimiento muy distinguida, una reemplazaba a la otra cuando ésta se reacomodaba. Era un ataque constante y sin frenos. Sul solo podía defenderse, era como pelear contra dos espadas muy hábiles al mismo tiempo. Este tragó saliva y frenó las alas para seguir atacando. Era muy difícil moverse entre esas alas, pero en un segundo logró poner su mano frente al rostro de la señorita y tomarla del cuerno. Rápidamente comenzó a retorcerlo para que ésta se doblegara por el agonizar. Ella sentía un dolor muy agudo en su frente. En un punto él podía romper su cuerno con un mal movimiento, sin embargo no era nada que no haya conocido antes. Esta se inclinó y se disparó contra él apuñalando su hombro con su cuerno. Sul está sorprendido. Este en realidad había intentado atravesarla con su espada en cuanto se lanzó, pero una de sus alas astrales la defendió y apartó la espada. Seguido ambos se apartaron. La señorita tenía su cuerno cubierto con sangre y Sul tenía una herida que rápidamente regeneró. Vamos, creí que al ser artificial tendrías más poder. Si ese es todo te mataré, comenta la señorita mientras utilizaba su magia para retirarse la sangre. Sul miró indignado a la señorita, estaba molesto por sus palabras. Rápidamente cubrió su espada con energía y se dirigió contra ella. Esta sonrió y estiró su ala astral para frenarlo. El impacto de ambos logró iluminar el cielo y romper parte de la atmósfera. Cientos de colores se disparaban al chocar ambas armas y Sul se enfurecía al no poder cortarla. Esa espada parece ser muy especial, comenta alegre la señorita mientras afilaba su otra ala. Ella empujó ligeramente a Sul hacia atrás y de un giro desplegó su guardia. Ella se elevó un poco y descendió cortando el aire con su ala astral hasta chocar contra su espada. Grande y ruidosa fue la explosión que apartó a ambos en diferentes direcciones. La gran cantidad de humo que se elevó hacía imposible saber cuál era el daño del otro. Entre ellos existía un abismo que se profundizaba muy en el fondo de la tierra. Sul se levantó y regresó a su forma anterior, se limpió la tierra de las plumas y miró su espada. Él se molestó demasiado pero no dejó que le afectara mucho, simplemente soltó la empuñadura y dejó caer la parte de la espada que sostenía. Este miró a su alrededor y notó que estaba cerca de la cueva, por lo que se acercó y vio salir a Celestia del interior de la nave. Su aspecto había mejorado, pero su alterada voz revelaba que algo sucedía y que no sería de su agrado. Sul ya está muy grave, exclama Celestia. Esta se acerca y lo conduce al interior de la nave para que viera por sí mismo a Millicent que se acercaba cada vez más a morir. No puedo salvarla, no soportará la operación, comenta el doctor. Este se encontraba sentado mientras miraba paciente la pared, no sabía cómo actuar. ¿Entonces morirá?
Pregunta alarmado Zul acercándose a el doctor tomándolo con su magia y levantándolo al verlo tan tranquilo, no tiene las fuerzas para soportar la operación, el daño que tiene es drástico, responde el doctor, este se libera con la fuerza de sus alas y cae tranquilo, seguido se levanta y se acerca a una mesa donde muestra los resultados de las pruebas, entonces le daré mis fuerzas, comenta para sí mismo Zul, este ilumina su cuerno y extrae de su pecho una gran cantidad de energía de color rojo que ardía intensamente, ¿qué es eso? Pregunta Celestia impresionada al ver tanta energía en una pequeña esfera, mi espíritu de venganza, responde Zul introduciéndolo en el cuerpo de Millicent para que pueda sobrevivir la operación en el exterior, hace poco. Entre escombros una ala astral aparta todas las rocas que cubrían el cuerpo de la señorita, esta se eleva un poco y mira su ala astral derecha, esta se encontraba con trozos de metal roto, la armadura astral que las cubría se había roto masivamente. Ella elevó su ala y pensó. Tal vez ya ha llegado el momento de terminar con esto, esa niña morirá por la gravedad de sus heridas o por presenciar el fin, no importa la forma está predicho además tengo el motor perfecto para la máquina, mira y gira su ala para retirar la armadura de esa ala, es decir es la primera vez desde Astro que me rompen esta armadura, ilumina su cuerno y vuelve a generar otra armadura astral para proteger su ala la señorita avanzó un poco antes de caer sobre sus cascos adolorida, su pecho le dolía, sus ojos se contrajeron y su respiración se aceleró. Esta exhalaba intensamente como si su respiración se hubiera detenido varios minutos, seguido iluminó su cuerno e invocó unas medicinas que rápidamente las tomó para apaciguar su dolor, ya había alcanzado el límite de su cuerpo. Esta regresó a su estado normal en segundos y continuó avanzando hacia la cueva. En el exterior, actualmente. Zul y Celestia emergieron de la nave para confrontar a la señorita, Celestia se cubrió con el resplandor del sol y Zul se preparó para pelear sin su espada, por lo que cubrió sus cascos y alas con energía y se preparó sin embargo a lo lejos podían ver cómo se acerca la señorita, esta resguardaba su ala astral derecha dando la imagen que la había perdido. Celestia se emocionó al ver la herida y disparó contra ella, esta desapareció y se acercó un poco para luego disparar su rayo para derribar a Celestia, Zul levitó un fragmento de roca y evitó que Celestia fuera herida, seguido el doctor abrió la puerta de la nave y emergió con un gran camión con el cual disparó hacia la señorita logran hacerla salir. Celestia y Zul la siguieron apresurados, no podían permitir que se levantara y se acercara a la nave que era donde se encontraba la niña. Ella cayó ilesa y esperó paciente a la princesa y a Zul. Ambos se dispararon de golpe y la confrontaron con golpes y estocadas de sus afiladas alas, Zul cortaba en círculos y en triple corte y Celestia de lado a lado, sin embargo la señorita ya no tenía un aspecto muy amigable y en un giro pateó el cuerpo de Zul para apartarlo mientras enterraba en la garganta de Celestia el pedazo de espada de Zul, seguido abrió sus alas astrales justo frente de ella y las descendió cortando sus alas y enterrándole más la espada con una patada. Celestia se ahogaba en su sangre, ya no podía continuar y finalmente cayó al suelo. Silencio tranquila todo está bien, tengo planes para ti, le dice la señorita mientras se inclinaba para acariciar su crin y retirar de su garganta la espada rota y provocar que se comenzara a ahogarse con su sangre a sus espaldas un rayo muy intenso la derribó, pero sus alas astrales la protegieron y evitaron que fuera herida gravemente, Zul se elevó y se propulsó contra ella, emitiendo varios golpes en su rostro, de un giro la derribó y la suspendió seguido, desapareció y apareció sobre ella desplegando una patada descendiente, ella se impactó y rebotó contra el suelo, esta escupió un manchón de sangre en el suelo, Zul electrificó su casco y golpeó su cuerpo, descargando una potente energía en ella la cual colapsó el suelo debajo de ambos, seguido hizo emerger una roca para volverla a elevarla y disparar un rayo con todo su poder acumulado, la señorita no se había defendido en ningún momento y ahora su cuerpo está herido, Zul estaba listo para terminar con ella sin embargo esta lo recibió antes de disparar y golpe su cuerno en la punta para bloquear su magia momentáneamente, seguido giro y con una patada lo derribó ante sus cascos. Si este es todo tu poder, no me ganarás, exclama la señorita entre risas sangrientas, esta se inclina y muerde un poco su oreja para molestarlo, este reacciona y la cubre con su magia para luego azotarla contra el suelo y acercarla para emitirle un impacto directo en su bello rostro, te mostraré el verdadero poder. Exclama Zul liberando sus poderes. El cielo se oscureció, montañas emergieron por el movimiento de las placas tectónicas, este regresó a su forma humanoide,
En su mano se generó una fina pistola de acero con la cual abrió fuego contra ella. La señorita se escudó en sus alas astrales un segundo antes, pero sorpresivamente una magia muy fuerte la aprisionó y sostuvo. Era Celestia que la inmovilizó para exponerla a Sully a su ataque directo. Este le disparó en el cuerpo hasta gastarse la carga. Seguido elevó sus manos e hizo descender un inmenso ataque que cayó sobre la señorita. Una inmensa luz cegó a todos, todo quedó en escombros. Sul miró el abismo que había generado y sonrió satisfecho. Este giro para ver a Celestia que con dificultad se mantenía con vida. Ese es el verdadero poder que necesito, se escucha desde las espaldas de Sul. Este gira y mira sorprendido la imagen de la señorita. Su crin se había despeinado completamente y cubría casi completamente su rostro, tenía rasguños por todo su cuerpo y los orificios de las balas habían desaparecido por su magia curativa y el tono de su voz no podría ser más cruel y tétrico. Sul giró rápidamente e intentó disparar, pero su rayo chocó contra una barrera invisible que provocó que fuera impulsado contra otra. Él estaba rodeado por estas paredes, se encontraba en el interior de un prisma. La señorita se acercó y llevó su casco a su rostro para arreglar su crin, pero principalmente fue para mostrar la espiral de su ojo derecho que había predicho todo lo anterior con éxito. Seguido se alejó, el suelo donde se encontraban se iluminó, ya cuando ella se apartó la superficie fue cubierta por un resplandor rojo que dio lugar a una invocación de máquinas. Estas tenían como núcleo a Celestia y a Sul que eran la fuente primaria de poder además de ser condensadores. ¿Crees que estas máquinas me podrán destruir? Grita Sul intentando escapar. ¿Destruir? ¿Quién dijo algo sobre destruirte?, exclama confundida la señorita. Esta se reía ligeramente. Si yo quisiera en realidad matarte, lo hubiera hecho antes de que te usaran para experimentos, además siempre pude hacer esto, comenta mientras ilumina su cuerno y cubre con su magia la pierna izquierda. En un movimiento rompió los huesos que la conformaban, haciendo que este cayera adolorido. No lo entiendes. Desde el principio supe de tu existencia, la mayor amenaza era esa niña, pero tú tendrías que haberla matado como era tu obligación. Pero ahora puedo decir que no cumples con tu trabajo. Deja escapar unas risas muy inocentes. Solo necesitaba algo con mucha energía para hacer funcionar la máquina, y ya verás por qué. La señorita activa el núcleo de Celestia y genera que su alrededor se desintegre y consuma gran parte de las montañas por la intensidad del poder que convirtió todo lo lejano en luz y en pedazos de resplandores. Sin embargo, Celestia se comienza a despedazar en el aire hasta que solo dejó su energía que se comienza a comprimir y formar un objeto extraño. Se comenzaban a desintegrar para convertirse en energía pura y unirse a la máquina. Ahora es tu turno, dice emocionada la señorita mientras activaba el núcleo de Sul. Este mira aterrado cómo comienzan a elevarse las montañas y cómo el mismo cielo se desintegraba hasta desaparecer e incorporarse a la máquina. ¿Quieres mi poder? Tómalo todo. Sul intencionalmente comenzó a elevar su poder. Como resultado, la mitad del planeta se desintegró y el 90% del universo se colapsaba por el efecto masivo y cósmico de la máquina. No puedes sobrecargar la máquina, está diseñada para consumir hasta a los mismos dioses, le comenta la señorita mientras veía cómo se desintegraba su mejilla hasta que lentamente sus cascos se disolvieron, seguido de su cuerpo y finalmente convertirse en energía pura que sería utilizada para la máquina. Seguido del cielo emergió una cantidad inmensa de energía que fue capturada por la máquina y enviada a los dos núcleos. Los colores del cielo se cayeron, el aire comenzó a escasear, cientos de vidas fueron destruidas por la máquina, la cueva se desintegró dejando suspendida la TARDIS en el aire o en el llamado vacío infinito. Genial, tiene un nuevo juguete, comenta el doctor desde el panel de control al ver cómo todo se desintegraba. Por lo menos no calcinó todo para encontrarlas, pero ¿para qué sirve esa máquina exactamente? Se cuestiona al no tener toda la información de sus predecesores. La señorita se mantenía en el aire sin tener que aletear, ya no había leyes físicas que la reprimieran. Seguido se acerca a una abertura de la máquina y mira cómo se generan sus herramientas. Si no existen aslas. Fue el pensamiento de la señorita al tener en su poder las llaves espacio-tiempo. Todo dejaba de existir y se convertía en nada, incluso en menos que eso. La señorita tomó las llaves y las mezcló para crear la llave maestra, el cual era el objeto metálico sin forma que le permitía viajar entre realidades. Esta abrió un vórtice y conectó su máquina a otra que la procesaba y almacenaba. Finalmente la señorita suspiró y arregló su aspecto, le gustaba verse bien. El doctor miraba por las cámaras la imagen de la señorita, la cual era una bella figura femenina de un hermoso crin morado suave y unos brillantes ojos verdes.
Ahora entiendo cómo es posible que ninguno de mis hijos pasados ha podido detenerla, es hermosa, exclama el doctor mientras mira perdidamente la imagen, mira cómo ella crea un vórtice que la llevaría a otra dimensión donde podría recolectar la energía necesaria para alimentar la máquina que yacía en otra dimensión. El doctor fijó rumbo y la siguió de cerca mientras utilizaba su nuevo sistema de camuflaje para evitar que lo notara. La seguía sin dificultades por lo que dejó el piloto automático y se retiró a guardar sus herramientas. En el interior del vórtice. Mientras guardaba sus herramientas escuchó las palabras de una niña, se había olvidado que ella seguía en el interior, dejó caer sus herramientas por el susto cuando escuchó algo de cristal caer. Se apresuró y vio a la pequeña Millicent que intentaba caminar, no estaba acostumbrada a su nuevo cuerpo. Doctor, ¿qué me ha ocurrido? Pregunta la pequeña mientras se apoyaba junto a la pared para no caer. Había tumbado un florero, la señorita te disparó y provocó un derrumbe, tus patas delanteras como tu ojo y tu cerebro fueron heridos, lograste resistir la operación de tu cabeza y esas partes mecánicas son lo mejor que pude hacer para ayudarte, no tengo magia ahora para hacerlas mejor, responde nervioso el doctor, acercándose a ella para ser su soporte, ¿dónde estamos? Pregunta Millicent al ver el exterior de la ventana donde se mostraban diversos colores mezclados, ¿dónde están los demás? Añade al no verlos con él, eres una alicornio, ¿verdad? Creo que me serás útil, comenta para sí mismo, nos encontramos en el vórtice magistral del tiempo, se supone que no existe pero la señorita puede crear uno para viajar entre realidades sin crear paradojas o afectar alguna cercana. Los demás fueron desintegrados por la máquina de la señorita para convertirlos en energía y ser aprovechados como combustible, responde incómodo el doctor, no sabía cómo explicárselo a una niña, ¿qué quiere en realidad ella? Pregunta la niña intentando caminar por sí misma otra vez, no lo sé exactamente, soy el tercer doctor. Verás cuando llega el tiempo o muero mi cuerpo se regenera para traer consigo a otro doctor. Sé que ella destruyó su dimensión y que encontró la forma de restaurarla, pero la cantidad de energía que necesita es insólita, por lo planea viajar y convertir las realidades en energía y enviarla a la máquina que diseñó con el propósito de reconstruir su dimensión, responde el doctor sentándose en un mueble cercano junto a ella que lo acompañaba, eso es muy egoísta de su parte, no puedes permitírselo. Le grita la pequeña Millicent molesta de no poder detenerla, tendré que tomar esto por mí misma, si tú no puedes detenerla yo lo haré. Añade emocionada, el doctor la miró con un gesto de alegría, no esperaba ese Carter por parte de una niña tan joven, necesito enseñarte a caminar, usar magia, hechizos y combate, la señorita domina varios aspectos del combate, pero solo debemos detenerla y evitar que escape. ¿Segura que quieres involucrarte en una batalla a través del tiempo y del espacio? Le pregunta emocionado el doctor esperando su respuesta, apártate yo conduciré. Comenta Millicent, levantándose de junto a él y caminando hacia los pasillos, no esperes una invitación, es tu nave, no sé a dónde voy y no hay tiempo que perder, hay que comenzar. Grita para que la ayuden a conocer el interior de la nave. El doctor se levantó y la acompañó en el recorrido en el interior de la nave. Él estaba algo alegre, verla con tanto entusiasmo y tanta determinación le hacía pensar que en la operación pudo perder o eliminar parte de su memoria. De cualquier forma tenerla cerca sería una ventaja, ya no estaba solo en el interior de la TARDIS. Ambos viajaron por las diversas dimensiones armando grupos de guerreros y desafiando a la señorita en cada dimensión, ellos eran la principal defensa de cada dimensión, sin embargo no importaba cuántas fuerzas reunieran o qué estrategia militar utilizaran, el ojo del mañana de la señorita era una ventaja injusta y todo terminaba de mal en peor, las llaves eran creadas o invocadas y seguido la máquina era utilizada para destruir la dimensión. La señorita mostraba una evolución en sus poderes, era más cuidadosa y cada vez le era más fácil dominar la dimensión. Su personalidad cambió ligeramente, y ver a el doctor y a su asistente era suficiente para que ella entendiera que esa dimensión tenía un protector con experiencia. Ella desarrolló nuevos hechizos al igual que Millicent, que al viajar por diversas dimensiones conoció una variedad infinita de habilidades y hechizos que le hacían confrontar a la señorita, su ojo mecánico se mejoraba constantemente para lograr superar el ojo del mañana de la señorita, pero esto era un duro trabajo de ingeniería que aún no culminaba. El doctor terminaba salvándola cuando ésta se exponía demasiado el peligro y en ocasiones perecía por la señorita. El doctor cambió su aspecto pero no su sentido protector hacia Millicent y ésta llegó a desarrollar afecto hacia esta después de cuidarla por casi 3 siglos de viajes. Se habían convertido en el dúo del tiempo.
Sin embargo, un día la señorita se adelantó y los dejó a ambos atrás, por lo que llegaron varios años después de ella. El doctor actual tenía un mal presentimiento, la TARDIS comenzó a fallar y le preocupaba que la señorita hubiera aumentado su poder. El doctor se llevó gran sorpresa al notar que estaban regresando a la única dimensión que la señorita abandonó antes de destruir. Dimensión 0. La origen de la señorita. Una máquina en Rome recibe una gran cantidad de energía que es expulsada de un vórtice dimensional. La energía entra por los receptores y es resguardada por varios filtros de energía. La máquina absorbe toda la energía y cierra el vórtice, todo a su alrededor es oscuridad, no existe rastro de que tenga fin, la única zona iluminada es la máquina y sus circuitos eléctricos. Regresando a la dimensión de Alphonse, todos miraban extrañados a la asistente del doctor. Millicent era la última de su dimensión. El doctor les había narrado toda la historia de la confrontación de la señorita en el pasado y cómo Millie se convirtió en su asistente desde muy joven. ¿Y cómo has terminado aquí? ¿No se supone que seguías a la señorita? Pregunta confundida Dwight al verlo apenas llegar. La señorita nos atacó en el vórtice e hizo que la TARDIS se demorara, por eso hemos llegado hasta ahora, responde Millie acercándose para ver el maduro cuerpo de Dwight. Tranquila Millie, ella no es la señorita, comenta el doctor al ver cómo la miraba, pero es cierto, no hemos retrasado y si los datos de la TARDIS son exactos y siempre lo son, la señorita lleva en esta dimensión 10 años, pero considerando que aquí ya tiene miembros del círculo, no logro comprender qué estará buscando ahora, añade el doctor mientras se acerca a Alphonse. Ustedes tienen las llaves tiempo, espacio, ¿verdad? Sí, las llaves están con nosotros, pero durante años he notado que han intentado invocar a Hueso, responde Fluttershy, se acerca en un resplandor y se presenta entusiasmada. Soy Fluttershy, un placer, increíble, una Pegaso con magia. Exclama el doctor al verla de cerca, ¿cómo es posible? Añade mientras lleva su casco derecho a su rostro y seguido se desliza a su alrededor para tomar las lecturas con su destornillador. Larga historia, te la contaremos después. Por el momento, ¿por qué no pasas? Te contaremos lo que conocemos y tú lo que sabes. Debes tener mucha información vital, responde Celestia invitándolo a pasar junto con Millie. Cadance, ayúdame a llevar a Cristal, Spike, Socra y a Pinky al interior, siguen inconscientes, comenta la princesa Luna. Esta ilumina su cuerno junto con Cadance para llevar a los 4 al interior del castillo y dejarlos descansar a lo lejos. Una figura extraña los espiaba y enviaba los datos necesarios. Era en un lugar muy apartado donde el viento agitaba las hojas y lo ocultaba entre las sombras. Era un espía del círculo. El viajero del tiempo regresó junto con su asistente, ya se habían demorado, informa el espía a través de una radio, parecía tener más información de la necesaria. Regresa a casa, tengo un plan para liderar con ellos y usurpar el ojo del mañana de Alphonse, informa la señorita desde una posición remota, solo su voz hacía presente su imagen en esa dimensión y que pronto actuaría. El espía que reposaba entre las ramas de los árboles desaparece de forma inmediata, provocando que la rama se levante bruscamente. Con esto se complementa el transcurso del doctor y su viaje a través de las dimensiones junto con la persecución de la señorita. 8 invitados. Millicent de Reina Draki y Sul de Slayer 66. Fin del capítulo 4.